Un director ejecutivo arrogante despidió a un conserje por alimentar a un cachorro. Lo que no sabía era que un seal de la Marina lo observaba desde las sombras, y que lo que sucediera después destruiría todo lo que había construido. Esta es una historia sobre poder, crueldad y el momento en que alguien finalmente dijo basta. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde estás viendo la situación, y si esta historia te llega al corazón, suscríbete para más historias de justicia y valentía. Marcus Webb tenía 38 años, y aparentaba tenerlos todos mientras empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de la torre financiera Northbridge a las 6:47 de la tarde de un martes de finales de octubre. Sus ojos marrones, inyectados en sangre por el cansancio, miraban fijamente al frente mientras las luces fluorescentes emitían su zumbido mecánico. Vestía pantalones de trabajo azul marino con manchas permanentes en las rodillas y una camisa a juego con su nombre bordado en el bolsillo del pecho con hilo amarillo descolorido. Sus manos, ásperas y callosas por años de trabajo manual, agarraban el asa del carrito con la fuerza inconsciente que da la repetición. La torre se alzaba en el centro de Charlotte, Carolina del Norte, un reluciente monumento de cristal y acero que reflejaba el atardecer otoñal en tonos ámbar y carmesí. En el interior, el aire acondicionado mantenía la temperatura exactamente a 22 grados, un marcado contraste con el calor húmedo que aún se sentía en las calles. Los suelos de mármol del piso 23 relucían bajo los recientes esfuerzos de Marcus, reflejando la iluminación empotrada como un espejo oscuro. El aroma a limpiador industrial, fuerte, químico, con un ligero toque a limón, flotaba en el aire, mezclado con el persistente olor a colonia cara de los ejecutivos que se habían marchado horas antes. Marcus había trabajado para Titan Maintenance Services durante 11 años, asignado a la torre Northbridge durante los últimos 6. Conocía cada oficina, cada rincón, cada mancha difícil de las suites ejecutivas. Sabía que ejecutivos dejaban sus tazas de café en el borde de sus escritorios y cuáles tiraban la basura al contenedor sin llegar a tocarla. Conocía el edificio mejor que la mayoría de sus empleados conocían sus propias casas. Pero lo que la gente en esas oficinas no sabía sobre Marcus Webb podría llenar volúmenes. No sabían que había servido 8 años en la infantería de marina, dado de baja honorablemente tras recibir metralla en la pierna izquierda durante su segundo despliegue en Afganistán. No sabían que una vez había liderado un equipo de fuego en territorio hostil, que había ganado un corazón púrpura y una medalla de encomio de la Armada y la Infantería de Marina. No sabían que la leve cojera que presentaba se debía a un trozo de metal alojado demasiado cerca de su arteria femoral como para extraerlo con seguridad. No sabían que trabajaba en el turno de noche, de 6 a medianoche, 6 días a la semana, porque su hija Yasmín tenía 17 años y padecía leucemia linfoblástica aguda. No sabían que su esposa, Rachel, trabajaba en el turno de día en una empresa de facturación médica para que uno de ellos siempre pudiera estar en el hospital con Yasmín durante sus ciclos de tratamiento. No sabían que el seguro médico de Marcus, a través de Titan, apenas cubría el 20% de las facturas médicas, que sus ahorros se habían agotado, que habían pedido una segunda hipoteca sobre su pequeña casa en el barrio de Hickory Grove. No sabían que Marcus no había dormido bien toda la noche en 7 meses. No lo sabían, ni les importaba saberlo. Para ellos, él era invisible, una sombra que recorría su mundo a deshoras, borrando la evidencia de su existencia, preparando espacios limpios para que los habitaran y los ensuciaran de nuevo. Marcus detuvo su carrito frente a la sala de conferencias ejecutiva y sacó su llavero. La sala se usaba con moderación, reservada para reuniones de la junta directiva y presentaciones importantes para clientes. Contaba con una mesa de caoba pulida con capacidad para 20 personas, sillas de cuero que costaban más de lo que Marcus había ganado en un mes y ventanales que ofrecían una vista panorámica del horizonte de Charlotte. Había limpiado esa sala miles de veces, y todavía le oprimía el pecho pensar en la riqueza que representaba ese único espacio. Abrió la puerta y empujó su carrito hacia adentro. Luego se quedó congelado. Un sonido. Suave, lastimero. Un gemido. La cabeza de Marcus giró bruscamente hacia la esquina de la habitación. Sus instintos militares se activaron antes de que la conciencia lo alcanzara. Algo se movió en las sombras bajo el aparador. Una figura oscura, pequeña, temblorosa. Se acercó lentamente, con las rodillas crujiendo al agacharse. Extendió la mano y se quedó sin aliento.
Un cachorro. De unas 8 semanas. Pastor alemán, por lo que parecía, aunque el pobrecito estaba terriblemente delgado. Su pelaje estaba enmarañado y sucio, con costillas visibles bajo el pelaje irregular. Una oreja estaba erguida mientras la otra colgaba, dándole un aspecto desequilibrado y desgarrador. Los ojos del cachorro, marrón oscuro y enormes en su carita, miraban a Marcus con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. A Marcus se le hizo un nudo en la garganta. El cachorro temblaba, no sabía si de frío, de miedo o de hambre. Probablemente por las tres cosas. Echó un vistazo a la habitación, intentando descifrar cómo había llegado el animal. Las ventanas estaban selladas, con climatización controlada. La puerta estaba cerrada con llave. Alguien había traído a este cachorro hasta aquí. Alguien lo había dejado, abandonado en este lugar frío y estéril, 23 pisos por encima de la calle. El cachorro gimió de nuevo, un sonido tan pequeño y entrecortado que hizo que algo se rompiera en el pecho de Marcus. Había visto sufrimiento antes. Lo había visto en los rostros de los aldeanos afganos atrapados entre los combatientes talibanes y las fuerzas de la coalición. Lo había visto en los ojos de su hija mientras la quimioterapia devastaba su cuerpo. Había aprendido a compartimentar, a funcionar a pesar del peso. Pero algo en esta pequeña criatura, indefensa y abandonada, traspasaba todas sus defensas. Marcus metió la mano en el bolsillo y sacó el sándwich de pavo que Rachel le había preparado para la cena. Lo había estado guardando, deseando pasar esos 30 minutos sentado en la sala de descanso, descansando la pierna, tal vez llamando al hospital para ver cómo estaba Yasmín. Desenvolvió el sándwich, arrancó un trozo de pavo y se lo ofreció al cachorro. El animal movió el hocico. Tras un instante de vacilación, se adelantó con patas temblorosas y tomó la carne con sorprendente delicadeza. Marcus observó cómo el cachorro la devoraba y luego le ofreció otro trozo. Y otro. El cachorro comió como si no hubiera comido en días, lo cual, pensó Marcus con tristeza, probablemente era cierto. Cuando el pavo se acabó, Marcus vertió agua de su termo en su mano ahuecada, dejando que el cachorro la bebiera a sorbos. La lengüita del animal se sentía áspera y cálida contra su palma. Después de beber, el cachorro miró a Marcus con algo que podría haber sido confianza, o tal vez la simple convicción de que este humano representaba alimento y seguridad. Marcus se sentó sobre sus talones, pensando a 1000 por hora. No podía dejar al cachorro allí. No podía abandonarlo después de alimentarlo, dejar que se muriera de hambre o de sed, o ser víctima de la crueldad que lo había abandonado. Pero tampoco podía permitirse perder su trabajo. El seguro médico, por muy insuficiente que fuera, mantenía a Yasmín en tratamiento. Perderlo sería catastrófico. Miró su carrito de limpieza. Había un contenedor en el fondo donde guardaba bolsas de basura y botellas de detergente. Lo había vaciado a principios de semana, con la intención de reabastecerlo, pero nunca lo hizo. Era justo lo suficiente grande. Marcus tomó su decisión en un instante. Se quitó la camisa de trabajo, dejándose solo una camiseta blanca, y envolvió al cachorro con cuidado en la tela. El animal no se resistió, solo se apretó contra su pecho, buscando calor. Marcus colocó el bulto con cuidado en el contenedor, asegurándose de que hubiera suficiente ventilación, y luego colocó algunas bolsas de basura holgadamente encima para ocultar al cachorro de la observación casual. Terminaría su turno. Se llevaría el cachorro a casa. Rachel lo entendería. Lo resolverían. Siempre lo resolvían. Marcus se levantó, con la pierna protestando por el movimiento, y volvió a su trabajo con renovada concentración. Tenía 3 pisos más que limpiar antes de poder irse. Lo que Marcus no sabía era que no estaba solo en el edificio. Lo que no sabía era que alguien más lo observaba. Alguien que notaría todo lo que estaba a punto de suceder. Alguien cuya presencia lo cambiaría todo. La torre financiera Northbridge era más que un simple edificio. Era toda una declaración de intenciones. 47 pisos de cristal y acero pulido, diseñados por un arquitecto danés cuyo nombre aparecía en todos los materiales de marketing. El vestíbulo contaba con una cascada que costó $7 millones y consumía suficiente agua diariamente para abastecer a un pequeño vecindario. Los ascensores estaban revestidos de mármol italiano, y los baños de las plantas ejecutivas estaban equipados con artículos de aseo de alta calidad y asientos de inodoro con calefacción.
Northbridge Capital Management, una firma de inversión que gestionaba carteras para particulares con un alto patrimonio y clientes institucionales, ocupaba las plantas 20 a 27. La compañía, fundada 32 años antes por Thomas Northbridge Sr., se basaba en estrategias comerciales agresivas y una disposición a asumir riesgos que las empresas más conservadoras evitaban. Cuando Northbridge padre falleció de un infarto hace 5 años, su hijo, Thomas Northbridge Jr., asumió el cargo de director ejecutivo. Junior, como nunca se le había dicho en persona, tenía 34 años y había heredado la empresa de su padre, su ático y la convicción de que el mundo existía para servirle. Lo que no había heredado era su ética de trabajo, su mentalidad estratégica ni su capacidad para inspirar lealtad. Bajo el liderazgo de Junior, Northbridge Capital se había aprovechado de la reputación y de los clientes tradicionales, mientras que las empresas más nuevas y ávidas de inversión erosionaban su cuota de mercado. El piso 23 albergaba la gerencia media y el servicio al cliente. El piso 27, la suite ejecutiva, era donde Junior pasaba su tiempo cuando se molestaba en ir a la oficina, lo que promediaba unas 15 horas semanales. Su despacho en la esquina contaba con un bar, un baño privado con ducha y un sofá de cuero que costaba $40,000 y en el que nadie se había sentado jamás. Esta noche, 17 de octubre, el edificio estaba prácticamente vacío. Unos cuantos analistas trabajaron hasta tarde en el piso 21, apurados por cumplir con una fecha límite. 2 empleados de limpieza trabajaban en las plantas inferiores. Y Marcus Webb trabajaba en los niveles ejecutivos, invisible y desapercibido, tal como el mundo lo prefería. Pero en la cafetería del vestíbulo, cerrada ese día pero accesible a través de una entrada lateral con la tarjeta llave adecuada, quedaba una persona más en el edificio. Un hombre estaba sentado solo en una mesa de la esquina, con una taza de café negro enfriándose frente a él. Llevaba allí 2 horas, había consumido 3 tazas antes de esta, y había saludado cortésmente con la cabeza al guardia de seguridad nocturno que le había revisado la credencial de visitante y le había dejado pasar. La credencial indicaba su nombre, James Keller, de visita de una consultora que realizaba una evaluación de seguridad. La credencial era legítima, obtenida por los canales adecuados, y resistiría cualquier examen. El hombre tenía 31 años, aunque aparentaba la misma edad que el servicio militar. Medía 1,80 m y tenía una complexión delgada y atlética que denotaba fuerza funcional más que vanidad deportiva. Su cabello era castaño oscuro, corto, pero no al estilo militar. Sus ojos eran grises, del color de las nubes de tormenta, y no se perdían nada. Vestía vaqueros oscuros, una camiseta Henley negra y una chaqueta de lona que ocultaba que portaba un arma oculta en una pistolera, legalmente, con los permisos correspondientes, pero aún así. Su nombre no era James Keller. Se llamaba Ryan Cross y era suboficial de primera clase de la Armada de los Estados Unidos, asignado al Grupo de Guerra Especial Naval 2. Un SEAL de la Armada. Había completado 5 despliegues, 3 en Afganistán y 2 en lugares no revelados que no figuraban en los registros oficiales. Había saltado de aviones a 9.000 metros de altura, realizado abordajes de barcos en aguas hostiles y pasado más noches durmiendo en terreno rocoso que en camas reales. Estaba de permiso. 2 semanas de descanso obligatorio antes de que su equipo volviera a desplegarse, esta vez al frente del Pacífico. Había crecido en Charlotte, se había alistado a los 18 años para escapar de una vida familiar caótica y no había vuelto a su ciudad natal en 4 años. Cuando llegó en avión hacía 3 días, esperaba sentir algo. Nostalgia, tal vez, o arrepentimiento. En cambio, no sintió nada. La ciudad había cambiado. Él había cambiado aún más. Ryan se había alojado en un hotel del centro con la intención de visitar viejos lugares, tal vez reencontrarse con gente del instituto. En cambio, se encontró caminando por las calles de noche, sin poder dormir, sin poder tranquilizarse. El combate había reconfigurado algo en su cerebro, haciendo que el descanso se sintiera vulnerable. Descubrió la cafetería Northbridge Tower por casualidad, la encontró abierta hasta tarde para los obreros de la construcción y apreció su tranquilidad y su café fuerte. Había estado sentado allí durante 2 horas, leyendo una novela de suspense de bolsillo que no logró captar su atención, cuando un movimiento llamó su atención. Un conserje empujaba un carrito de limpieza. Un hombre mayor,
de unos 30 y tantos, con una ligera cojera que Ryan reconoció de inmediato como relacionada con el combate. Su forma de moverse, su forma de observar el espacio antes de entrar, su inconsciente percepción de la situación, el entrenamiento militar le dejaba huella. Ryan vio al conserje desaparecer en el ascensor, subiendo a los pisos superiores. Volvió a su libro, pero se distrajo. Algo en el hecho de ver a otro veterano, alguien que claramente había pasado por momentos difíciles, le incomodaba. Podría haber sido él. Sin los equipos SEAL, sin esa estructura y propósito, podría ser él quien empujara ese carrito, invisible para el mundo. Ryan miró su reloj. Las 8:30. Debería volver al hotel, intentar dormir, dejar de darle vueltas en cafés vacíos. Pero algo lo mantenía en su asiento. Un instinto, tal vez. La sensación de que debía estar allí, ahora mismo, en este instante. Los SEAL aprendieron a confiar en sus instintos. Esos instintos los mantuvieron con vida cuando la inteligencia falló, cuando los planes se desmoronaron, cuando todo salió mal y solo su instinto los guió a casa. Ryan se reclinó en su silla y esperó, aunque no podría haber dicho que estaba esperando. Ryan había aprendido a tener paciencia en los equipos. Había pasado 16 horas inmóvil en el barro, observando cómo se formaba un objetivo, esperando a que apareciera un individuo valioso. Había aguantado 40 minutos en el mar Arábigo, esperando la extracción, luchando contra la hipotermia, los tiburones y el simple impulso humano de entrar en pánico. La paciencia no era innata en él. Había sido un niño hiperactivo, siempre metido en problemas, siempre desafiando los límites, pero la Marina se la había inculcado a través de incontables horas de entrenamiento y necesidades operativas. Así que sentarse en una cafetería durante otra hora, con un café frío en la mano y observando el ritmo del edificio, no le importó. Observó al guardia de seguridad haciendo sus rondas, con un patrón predecible y profesional. Observó la posición de las cámaras, los puntos ciegos, las salidas de emergencia. Viejas costumbres. No podía entrar en un espacio sin planear cómo escapar, no podía mirar a una multitud sin identificar amenazas. A las 9:45, un movimiento en el vestíbulo llamó su atención. Las puertas del ascensor se abrieron y salieron dos hombres. La postura de Ryan no cambió, pero cada músculo de su cuerpo se preparó. Años de entrenamiento le habían enseñado a reconocer a los depredadores, y estos dos hombres lo demostraban con cada movimiento. El primer hombre tenía unos 30 y tantos años y vestía ropa que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Un traje gris oscuro a medida, sin corbata, con la camisa blanca desabrochada en el cuello con una informalidad calculada. Llevaba el pelo peinado con un producto que le daba un aspecto ingeniosamente despeinado, y llevaba un reloj que Ryan reconoció como un Patek Philippe, probablemente valorado en $80,000. Era guapo, como suele ser la gente adinerada. Buena genética gracias a tratamientos dentales caros, entrenadores personales y dermatólogos. Pero sus ojos arruinaban la imagen. Eran fríos, arrogantes, crueles. Recorrieron el vestíbulo como si estuviera inspeccionando su reino, y mostraban el tipo de desprecio que nace de no haber recibido nunca un no. El segundo hombre era mayor, de casi 40 años, vestía con menos ostentación, pero aún así con ropa cara. Llevaba una chaqueta a medida sobre vaqueros oscuros y zapatos de cuero relucientes. Se movía con la energía nerviosa de un teniente, alguien apegado al poder y que vivía con el temor constante de ser expulsado. Ryan reconoció la dinámica al instante. Alfa y Beta. Depredador y rémora. La había visto a veces en unidades militares, líderes tóxicos que se rodeaban de aduladores y destruían la cohesión de la unidad. También la había visto en los complejos enemigos, los señores de la guerra y sus lacayos. El guardia de seguridad se enderezó al ver a los hombres acercarse, y su lenguaje corporal se tornó diferente. El joven, el alfa, dijo algo que Ryan no pudo oír, y el guardia se rió demasiado fuerte ante la broma que se había hecho. Los hombres se dirigieron hacia el ascensor, y Ryan pensó que ahí terminaría todo. Entonces el ascensor volvió a sonar y apareció el conserje empujando su carrito de limpieza. Ryan se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos grises siguiendo la interacción con atención depredadora. El conserje, el veterano, Ryan estaba seguro ahora, parecía exhausto. Tenía los hombros hundidos,
Sus movimientos eran automáticos y la mirada fija en la salida. Había terminado su turno, probablemente pensando en llegar a casa y lo que le aguardara allí. Los dos hombres ricos se detuvieron. El más joven giró la cabeza, siguiendo los movimientos del conserje con repentina y concentrada atención. Le dijo algo a su compañero, quien sonrió con suficiencia. Ryan sintió que se le tensaba la mandíbula. Él también lo había visto antes. Depredadores seleccionando a sus presas. El cálculo, la anticipación. Era igual si estabas en un bar de Virginia Beach viendo a los SLS buscar pelea o en un campamento de Kandahar viendo a los talibanes seleccionar al aldeano más débil. El conserje no se dio cuenta. Estaba concentrado en su carrito, en irse, en la salida que prometía escapar de otro largo turno. Empujó su carrito hacia la puerta, cojeando ligeramente, y Ryan pudo ver la tensión en los hombros del hombre, su postura como si llevara un peso invisible. El hombre más joven y rico se interpuso en el camino del conserje. Parecía accidental. Pudo haber sido accidental. Pero Ryan había pasado años estudiando el movimiento humano, interpretando el lenguaje corporal e identificando intenciones hostiles antes de que se manifestaran en violencia. Esto fue intencional. Fue una maniobra de poder. El conserje se detuvo, sobresaltado. Murmuró algo, una disculpa, probablemente, e intentó esquivar el obstáculo con su carrito. El hombre adinerado se movió, bloqueándolo de nuevo. Su compañero rió, un sonido agudo y cruel en el vestíbulo de mármol. Las manos de Ryan se posaron sobre la mesa. Su respiración se ralentizó, se hizo más profunda. Respiración de combate. Modo de evaluación táctica. El rostro del conserje se veía ahora de perfil. Confusión, luego comprensión, luego resignación. La mirada de alguien que ya había pasado por esto, que sabía cómo terminaba este juego, que había aprendido que contraatacar solo lo empeoraba. Ryan reconoció esa mirada. La había visto en los rostros de los intérpretes afganos que lidiaban con policías corruptos. La había visto en los rostros de los marineros jóvenes que lidiaban con jefes abusivos. La había visto en el espejo, años atrás, cuando era un niño flacucho que lidiaba con los ataques de ira de su padrastro. El hombre rico dijo algo, y su voz se oyó por todo el vestíbulo. Ryan captó fragmentos. Más cuidado por dónde vas. Podría haber dañado gente como tú. El conserje bajó la cabeza. Asintió, aceptando la culpa por algo que no era suyo, e intentó una vez más sortear el obstáculo. Esta vez, el hombre rico lo dejó pasar. Pero mientras el conserje empujaba su carrito, la mano del hombre salió disparada y lo empujó con fuerza. Rodó hacia la cadera del conserje, haciéndolo tropezar. Su pierna, la lesionada, se dobló ligeramente y se enganchó en el asa del carrito. El hombre rico y su compañero se rieron y regresaron a los ascensores, habiendo concluido su juego. El conserje se quedó paralizado un instante, con las manos agarrando el carrito y la cabeza gacha. Luego continuó hacia la salida, moviéndose más rápido ahora, desesperado por escapar antes de que algo más sucediera. Ryan lo vio irse. Observó al guardia de seguridad ignorar cuidadosamente toda la interacción. Observó a los dos hombres adinerados desaparecer en el ascensor, olvidándose ya de la existencia del conserje. Algo frío y duro se apoderó del pecho de Ryan. Sabía que debía dejarlo ir. El conserje estaba bien, físicamente. Era solo ego, juegos de poder, la crueldad casual que la gente adinerada infligía a la gente sin dinero todos los días de mil maneras. Pero Ryan se había convertido en Seal porque no podía dejar pasar las cosas. Porque cuando veía injusticias, veía a matones abusando de los débiles, algo en él exigía actuar. De niño, eso lo había metido en problemas, provocando peleas con chicos mayores que molestaban a los más jóvenes. Casi descarriló su carrera militar al principio, cuando confrontó a un oficial superior por maltrato a alistados subalternos. También lo había hecho excepcional en su trabajo, porque no podía quedarse de brazos cruzados viendo sufrir a inocentes. El lema de los Seal era claro: no les fallaré a quienes sirvo. Pero para Ryan, eso siempre se había extendido más allá de su equipo. Se refería a todos los que no podían protegerse. Todos aquellos a quienes el mundo había decidido que no importaban. Miró su reloj. Las 10:05. Debería irse. Debería volver al hotel.
Debería ocuparse de sus propios asuntos. En lugar de eso, Ryan se acomodó más profundamente en su silla, pidió otro café al asistente nocturno que acababa de regresar de un descanso y esperó. Su instinto le decía que se quedara, y ahora sabía por qué. Esto no había terminado. Hombres como esos dos no se detenían con un solo acto de crueldad. Lo intensificaban. Se alimentaban de ello. Y algo le decía a Ryan que la noche del conserje estaba a punto de empeorar. Esperaría. Observaría. Y si su instinto resultaba acertado, haría lo que le habían enseñado a hacer. Proteger a quienes no pudieron protegerse a sí mismos. Incluso si aún no sabían que necesitaban protección. Thomas Northbridge Jr. sintió la familiar oleada de energía mientras el ascensor subía hacia la planta ejecutiva. Amaba este edificio de noche. Le encantaba tenerlo para él solo. Le encantaba el eco de sus pasos en los pasillos vacíos que, durante el horario de oficina, estaban llenos de empleados que se dispersaban como cucarachas cuando él se acercaba. Este era su reino. Su padre lo había construido, pero ahora era suyo, y todos en él vivían a su antojo. Su compañero, Derek Vance, estaba a su lado en el ascensor, consultando su teléfono con esa energía nerviosa que Thomas encontraba tan útil como despreciable. Derek era el director financiero de la empresa, un título que sonaba impresionante, pero que en realidad solo significaba que era el equipo de limpieza de Thomas, el hombre que hacía que las cifras lucieran bien y que sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos. En sentido figurado. Casi. Thomas estaba de buen humor esa noche. Había cerrado un trato esa tarde. Convenció a un fondo de pensiones para que invirtiera $40 millones en uno de los fondos más arriesgados de Northbridge Capital, esos con altas comisiones de gestión y garantías de rendimiento que Thomas sabía que nunca alcanzarían. Pero ese era el problema de los gestores de fondos. Su problema era obtener el máximo beneficio, y lo había hecho de maravilla. El ascensor se abrió en el número 27 y Thomas entró en sus dominios. El piso ejecutivo era un testimonio de su buen gusto y del dinero de su padre. Suelos de madera, obras de arte originales en las paredes, un Liechtenstein en la recepción, un Warhol en la sala de conferencias, y muebles que priorizaban la estética sobre la comodidad, porque la comodidad era para quienes realmente trabajaban para ganarse la vida. Thomas se dirigió a su oficina, seguido de Derek. Habían regresado al edificio supuestamente para recuperar unos documentos que Derek afirmaba necesitar para la junta de mañana, pero en realidad era porque Thomas quería. Porque podía. Porque presentarse sin avisar mantenía nerviosos a los empleados, les impedía sentirse demasiado cómodos y les recordaba que podría aparecer en cualquier momento para juzgarlos. Abrió la puerta de su oficina y encendió las luces. El espacio estaba exactamente como lo había dejado. Impecable, organizado, mantenido por personal que sabía que no debía mover nada ni siquiera un centímetro de su posición. Su escritorio era una losa de palisandro brasileño que pesaba 350 kilos. Su silla era de cuero ergonómico, que había necesitado un especialista para ajustarse a sus especificaciones exactas. La vista a través de sus ventanales de suelo a techo mostraba el horizonte de Charlotte, un panorama de luces y poder que siempre satisfacía algo profundo en su corazón. Thomas se sirvió un whisky escocés de la licorera de cristal de su barra. Un Macallan de 50 años, $4,000 la botella. No le gustaba especialmente el whisky, pero le gustaba el mensaje que transmitía. Derek aceptó una copa con un murmullo de agradecimiento y dio un pequeño sorbo, nervioso. Llevaban 10 minutos discutiendo las proyecciones del próximo trimestre cuando Thomas lo oyó. Un sonido, débil pero nítido. Un gemido. Casi como un. Su cabeza giró bruscamente hacia la puerta. Derek se quedó en silencio a media frase. Ahí estaba de nuevo. Definitivamente un animal. Definitivamente dentro del edificio. El estado de ánimo de Thomas cambió instantáneamente de satisfecho a irritado. Este era su edificio. Su piso. Su espacio. Nada ocurría allí sin su conocimiento y permiso. La presencia de un animal, algún animal callejero que probablemente había entrado por un muelle de carga, era una afrenta, una violación de la orden que exigía. Se levantó, dejó el whisky sobre el escritorio y salió al pasillo. Derek lo siguió, percibiendo el cambio en el comportamiento de su jefe y adoptando la actitud de teniente. Alerta,
listo para aceptar cualquier decisión de Thomas. El sonido se escuchó de nuevo, más fuerte ahora. Provenía de la sala de conferencias al final del pasillo. Thomas se dirigió hacia allí, sus pasos firmes contra la madera. Probó la puerta, cerrada con llave, como era el protocolo, pero tenía llaves de todas las cerraduras del edificio. Había insistido en ello cuando asumió el cargo de director ejecutivo, ignorando las protestas del gerente de instalaciones sobre la seguridad. Thomas Northbridge Jr. no aceptaba puertas cerradas en su propio edificio. Abrió la sala de conferencias y empujó la puerta. Por un momento, no entendió lo que veía. La habitación estaba oscura, salvo por las luces de la ciudad que se filtraban por las ventanas. Luego, sus ojos se acostumbraron y vio movimiento cerca de su carrito de limpieza. No, no su carrito de limpieza. El carrito del conserje. Ese tipo mayor, el que cojeaba, con el que Thomas disfrutaba jugando abajo. El carrito estaba allí, aparcado contra la pared, y junto a él, un cachorro de pastor alemán, pequeño, patéticamente flaco. Bebía agua de lo que parecía la tapa de un recipiente de plástico, lamiéndola desesperadamente. La irritación de Thomas se cristalizó en algo más agudo: rabia. Un conserje había traído un animal a su edificio, a su piso ejecutivo, a la sala de conferencias donde Thomas se reunía con clientes, donde se negociaban acuerdos millonarios, donde se decidía el futuro de su empresa. Un animal repugnante, plagado de enfermedades y pulgas. El cachorro lo notó. Se quedó paralizado, con el agua goteando del hocico y los ojos abiertos como platos. Luego retrocedió a gatas, resbalando en el suelo liso, y se acurrucó contra el aparador. Derek apareció junto al hombro de Thomas. Vio al cachorro y silbó suavemente. «Ese perro no debería estar aquí», dijo, con el tono de alguien que dice algo obvio con la esperanza de ser elogiado por su observación. Thomas no respondió. Su mente estaba a 1000 por hora, no por la preocupación del animal, sino por las implicaciones. Esto era una infracción. Una falta que ameritaba despido. Más que eso, era una oportunidad. Había estado buscando una excusa para cambiar las cosas con la administración del edificio, para demostrar su poder, para recordarles a todos que estaba observando y que nada se le escapaba. Sacó su teléfono y abrió la guía del edificio. Encontró el número del encargado de instalaciones. Eran más de las 10, pero eso no importaba. Cuando Thomas Northbridge Jr. llamó, la gente contestó. El encargado de instalaciones contestó al tercer timbre, con la voz ronca por el sueño. Thomas no perdió el tiempo con palabras amables. Explicó la situación con frases cortantes y cortantes, con la voz fría y furiosa. Había un animal en su sala de conferencias ejecutiva. Quería saber cómo había sucedido. Quería saber quién era el responsable. Y quería que lo despidieran de inmediato. El gerente de instalaciones balbuceó algo sobre procedimientos, sobre investigar, sobre determinar los hechos. Thomas lo interrumpió. No le importaban los procedimientos. No le importaban los hechos. Sabía exactamente quién era el responsable. El conserje que acababa de salir del edificio con ese carrito. El mayor, el que cojeaba. Thomas quería que lo despidieran. Esta noche. No mañana. No después de una investigación. Esta noche. El gerente de instalaciones intentó explicarle que no tenía la autoridad, que el conserje trabajaba para Titan Maintenance Services y que existían leyes y protocolos laborales. La voz de Thomas se redujo a un susurro letal. Le recordó que Northbridge Capital pagaba $40,000 al mes por los servicios del edificio. Le recordó que los contratos podían rescindirse. Sugirió que si el gerente de instalaciones no podía encargarse de esa sencilla tarea, quizás Thomas necesitaba encontrar a alguien que sí pudiera. La resistencia del gerente de instalaciones se desmoronó. Prometió contactar a mantenimiento Titan de inmediato. Prometió que despedirían al conserje. Prometió que no volvería a suceder. Thomas terminó la llamada y miró a Derek, quien observaba con el horror fascinado de quien presencia una ejecución. Derek sabía que no debía hacer comentarios, que no debía sugerir clemencia ni proporción. Había aprendido pronto que Thomas Northbridge Jr. no aceptaba cuestionamientos a su autoridad, por pequeños que fueran. Pero el cachorro seguía allí, encogido contra el aparador. Thomas lo miró fijamente, considerando opciones. Podría llamar a control de animales,
Pero eso llevaría tiempo, y quería que la criatura se fuera ya. Podría levantarlo y tirarlo por la ventana, pero eso estaba a 23 pisos, e incluso Thomas reconocía que la crueldad animal visible podía causar problemas. Llegó a un acuerdo. Se acercó al cachorro, que se refugió aún más en el rincón, gimiendo. Thomas agarró el objeto más cercano, un portafolios de cuero de la mesa de conferencias, y se lo lanzó al animal. Falló, pero el cachorro chilló e intentó meterse en un espacio imposiblemente pequeño. Derek se removió incómodo. Thomas lo notó y sintió un destello de desprecio. Debilidad. Sentimentalismo. Su padre le había advertido que no se acercara a personas incapaces de tomar decisiones difíciles. Thomas volvió a sacar su teléfono y llamó a seguridad del edificio. Cuando el guardia respondió, Thomas le ordenó que fuera inmediatamente a la sala de conferencias del piso 23 y se llevara a un animal. El guardia prometió traer una jaula transportadora y el número de control de animales. A Thomas no le importaron los detalles, solo quería que se encargaran del asunto. Regresó a su oficina, seguido por Derek, y volvió a su whisky. Su buen humor se arruinó, reemplazado por una ira latente que, por experiencia, sabía que tardaría horas en disiparse. Pero había satisfacción bajo la ira. Había identificado un problema y lo había resuelto. Había ejercido su poder y había visto a la gente apresurarse a obedecer. El conserje sería despedido, la administración del edificio estaría aterrorizada y todos recordarían que Thomas Northbridge Jr. lo veía todo y no toleraba nada. Lo que Thomas no sabía, lo que no podía saber, era que alguien más también lo había visto todo. Alguien que había seguido al conserje de vuelta al edificio, invisible entre las sombras, observando y documentando cada instante. Alguien que estaba repasando los últimos 15 minutos y haciendo cálculos que le habrían helado la sangre a Thomas si hubiera sido capaz de reconocer el peligro. Ryan Cross permaneció en la cafetería hasta que vio al conserje salir del edificio, y luego observó cómo el hombre cruzaba el estacionamiento hacia un Honda Civic antiguo que apenas parecía apto para circular. El conserje había cargado su carrito en el maletero, le tomó 3 intentos cerrar el pestillo, y luego sacó un bulto de tela del maletero. Incluso desde la distancia, Ryan reconoció la forma. El movimiento. La forma cuidadosa en que el conserje la sostenía. Un animal. El conserje había sacado a escondidas un animal del edificio. Ryan sintió un destello de respeto. Un pequeño acto de rebeldía. Un pequeño acto de piedad. El tipo de cosa que no cambia el mundo, pero dice algo sobre quién la hace. Entonces el conserje se quedó paralizado, mirando el paquete. Metió la mano y sacó algo. Un teléfono. Se dio cuenta Ryan. El rostro del hombre, iluminado por la pantalla, había pasado por una serie de expresiones: confusión, conmoción, devastación. El conserje había hecho una llamada telefónica, breve y claramente angustiosa. Luego, con cuidado, había vuelto a meter el bulto en el coche. Lo había cerrado con llave. La cerradura del lado del conductor no funcionaba, así que tuvo que inclinarse desde el lado del copiloto, y había regresado al edificio cojeando. Ryan lo había seguido. No lo suficientemente cerca como para ser notado, pero sí lo suficiente para ver al conserje volver a entrar por la entrada de servicio, con la tarjeta llave temblando en la mano. Lo suficientemente cerca para verlo subir en el ascensor. Lo suficientemente cerca para ver a los 2 hombres adinerados de antes regresar al edificio, usando la entrada principal, y dirigirse a las plantas ejecutivas. Ryan se quedó en el vestíbulo, invisible para el guardia de seguridad que había regresado a su puesto y a su teléfono. Se había posicionado desde donde podía supervisar el grupo de ascensores, las salidas y el flujo de movimiento. Y cuando el guardia de seguridad recibió una llamada telefónica y se dirigió a los pisos ejecutivos con un transportador para gatos del kit de emergencia para mascotas que aparentemente mantenía el edificio, Ryan supo exactamente lo que estaba sucediendo. Él lo sabía y había hecho sus propios cálculos. Los 2 hombres ricos lo considerarían una victoria. El conserje, una catástrofe. La dinámica de poder era evidente. El resultado, predeterminado. Pero los 2 hombres ricos no sabían que un SEAL de la Marina los observaba. No sabían que el observador invisible en el café tenía entrenamiento en insurgencia, contrainsurgencia y guerra asimétrica. No sabían que Ryan Cross había pasado años aprendiendo a identificar,
localizar y neutralizar amenazas. Y no se equivoquen, Ryan había identificado a estos hombres como amenazas. No para la seguridad nacional ni para los objetivos militares, sino para algo más fundamental, para la dignidad humana básica que Ryan había jurado proteger, aunque la mayoría de la gente no supiera que eso formaba parte de su trabajo. Ryan se movió a otra posición en el vestíbulo, desde donde se podía ver claramente el ascensor y la entrada del garaje. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de la cámara, asegurándose de que estuviera en modo vídeo. Había aprendido en los equipos que la documentación importaba, que la evidencia era poder, que la diferencia entre una acción justificada y un crimen de guerra a menudo residía en lo que se podía probar que había sucedido. Aún no estaba seguro de qué iba a hacer. No estaba seguro de que esta situación requiriera su intervención. Pero estaba seguro de que, si la requería, estaría listo. Así que Ryan esperó, paciente como un cazador, y observó cómo las piezas se movían a su posición. A Marcus Webb le temblaban las manos al salir del ascensor en el piso 23. La llamada de su supervisor de servicios de mantenimiento Titán aún resonaba en sus oídos. Despido inmediato. Queja de seguridad. Animal no autorizado en el edificio. Entregue las llaves, vacíe su taquilla y no vuelva. Intentó explicarse. Intentó decir que había encontrado al cachorro abandonado, que solo intentaba ayudar, que nunca había tenido malas intenciones. Su supervisor lo interrumpió. El cliente exigió su despido. El cliente siempre tenía la razón. La decisión era definitiva. Marcus colgó y se quedó sentado en su coche durante 30 segundos, con la mente desbocada. El cachorro estaba en el asiento trasero, envuelto en su camisa de trabajo, finalmente tranquilo después de lloriquear durante todo el descenso en ascensor. Había planeado llevarlo a un refugio por la mañana, para buscarle ayuda, para hacer lo correcto. Ahora lo habían despedido. Despedido, lo que significaba que se le quitaría el seguro médico. Lo que significaba que el tratamiento de Yasmín se detendría. Lo que significaba que todo por lo que él y Rachel habían estado luchando se había esfumado. Porque había alimentado a un cachorro hambriento. La injusticia era aplastante, abrumadora. Marcus había sobrevivido al combate. Había sobrevivido a ver morir a sus amigos. Había sobrevivido al lento horror de ver a su hija consumirse. Pero esto, de alguna manera, quebró algo dentro de él. Había dejado al cachorro en el coche, a salvo, con las ventanillas entreabiertas y agua en un cuenco, y había vuelto a entrar. No tenía ningún plan. No sabía qué hacía. Solo sabía que no podía permitir que esto pasara sin al menos intentar explicarlo, rogar, arreglarlo de alguna manera. Las puertas del ascensor se abrieron y Marcus entró en la planta ejecutiva. Las luces de la sala de conferencias estaban encendidas. Vio movimiento dentro, probablemente guardias de seguridad, manipulando al cachorro que había dejado. No, no lo habían dejado atrás. El cachorro estaba en su carrito, escondido. Planeaba llevárselo a casa. Estaba haciendo su trabajo, terminando su turno, cuando lo despidieron. Alguien lo había encontrado. Alguien lo había denunciado. Alguien le había costado todo por un acto de misericordia. Marcus caminó hacia la sala de conferencias, cojeando más acentuadamente porque la adrenalina le hacía latir la pierna. El guardia de seguridad acababa de salir con el transportín. Dentro, Marcus vio al cachorro, el pequeño pastor alemán de orejas torcidas, acurrucado en el transportín, aterrorizado. El guardia vio a Marcus y se detuvo. Su expresión pasó de sorpresa a preocupación y luego a una cautela profesional. Él lo sabía. Probablemente todos ya lo sabían. El conserje loco que trajo un perro al trabajo. El idiota que arruinó su trabajo por un animal. Marcus lo ignoró y miró hacia la sala de conferencias. Dos hombres estaban allí. El más joven, con el traje caro, el que había empujado el carrito de Marcus en el vestíbulo antes. Y su compañero, mayor, nervioso. La mirada del joven se cruzó con la de Marcus, y Marcus percibió su reconocimiento. Su diversión. Su total ausencia de remordimiento. Algo se rompió. Marcus había sido entrenado por la infantería de marina para controlar sus emociones, funcionar bajo estrés y tomar decisiones calculadas. Pero había límites. Todos tenemos límites. Y Marcus Webb acababa de encontrar los suyos. Entró en la sala de conferencias.
El guardia de seguridad lo llamó. Señor, tiene que irse. Señor, está invadiendo la propiedad. Pero Marcus no lo oyó. Todo su mundo se había reducido al hombre del traje. El hombre que había destruido su vida por nada. ¿Sabes lo que has hecho? La voz de Marcus sonaba áspera y tensa. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Thomas Northbridge Jr. lo miró con el interés distante de quien observa un insecto. Sé exactamente lo que hice. Me han corregido por una infracción. Trajiste un animal a mi edificio, a un espacio ejecutivo, y te despidieron con toda justicia. Marcus dio otro paso adelante. El guardia de seguridad estaba detrás de él, con la mano en la radio, pidiendo refuerzos. A Marcus no le importó. Ese cachorro fue abandonado, dijo Marcus alzando la voz. Alguien lo dejó aquí para que muriera. Estaba tratando de ayudarlo. Le di mi propia comida. Le di agua. Iba a llevarlo a un refugio. La expresión de Thomas no cambió. No me incumbe. Tu trabajo era limpiar este edificio, no rescatar animales. Violaste la política de la empresa y pusiste en peligro la higiene del espacio de un cliente. Las consecuencias son las adecuadas. Marcus sintió que las lágrimas le ardían en los ojos y se odió por ello. Tengo una hija, dijo con la voz entrecortada. Tiene 17 años. Tiene cáncer. Acabo de perder mi seguro médico por haber salvado a un cachorro hambriento. ¿Lo entiendes? Mi hija va a morir porque no tuviste ni un ápice de decencia humana. Por primera vez, algo cruzó el rostro de Thomas Northbridge Jr. No compasión, ni remordimiento. Enfado. Tus problemas personales no son mi responsabilidad, dijo con frialdad. Tomaste una decisión que violó la política. Te enfrentas a las consecuencias. Así funciona el mundo. Derek Vance, de pie detrás de Thomas, se removió incómodo. La mano del guardia de seguridad estaba ahora sobre el brazo de Marcus, intentando jalarlo hacia la puerta. Marcus se resistió. Su entrenamiento de combate lo hacía inamovible cuando quería. Eres un monstruo, dijo Marcus en voz baja. Eres todo lo malo de este mundo. Lo tienes todo, y no te basta. Tienes que quitarle nada a quienes no tienen nada. Tienes que aplastar a la gente por el delito de mostrar piedad. La mirada de Thomas se endureció. El guardia de seguridad tiró con más fuerza del brazo de Marcus. Llegaron 2 guardias más, llamados por radio, y Marcus fue retirado de la habitación. No se resistió, pero sostuvo la mirada de Thomas. Espero que algún día lo entiendas, dijo Marcus. Espero que algún día alguien te haga entender lo que has hecho. Luego estaba en el pasillo, siendo escoltado hasta el ascensor. Los guardias de seguridad fueron profesionales pero firmes. Debía salir del edificio inmediatamente. Ya no era empleado. Si regresaba, se consideraría allanamiento. Marcus se dejó guiar. La lucha se había desvanecido tan rápido como había aparecido, dejando solo agotamiento y desesperación. Lo había empeorado todo. Había quemado el puente por completo. Ahora Thomas Northbridge Jr. conocía su rostro, sabía su nombre, y probablemente se aseguraría de no volver a trabajar en Charlotte. El descenso en ascensor fue silencioso. Los guardias lo liberaron en el vestíbulo, vigilando su salida. Marcus cruzó las puertas hacia la noche de octubre, envuelto por el aire húmedo como un sudario. Su coche estaba en el aparcamiento donde lo había dejado. Dentro, el cachorro estaba acurrucado sobre su camisa de trabajo, durmiendo por fin. Su pequeño cuerpo subía y bajaba con cada respiración. Marcus se puso al volante y lo agarró con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. No lloró. Hacía tiempo que había aprendido que llorar no arreglaba nada. Pero se quedó allí sentado un buen rato, intentando averiguar cómo decirle a Rachel que todo se había derrumbado. Dentro del edificio, Thomas Northbridge Jr. regresó a su oficina y terminó su whisky. El encuentro con el conserje había sido desagradable, pero también reconfortante. El hombre había intentado apelar a su humanidad. Había intentado hacerlo sentir culpable. Y Thomas no había sentido nada. Eso era poder. Eso era fuerza. Su padre lo habría aprobado. Derek sugirió que se fueran. Era tarde. La situación ya estaba controlada. Y Thomas aceptó. Bajaron en ascensor, hablando de la reunión de la junta del día siguiente como si nada hubiera pasado. Salieron al vestíbulo y se dirigieron al estacionamiento.
Thomas estaba pensando en qué restaurante ir para cenar tarde cuando una voz lo detuvo. Disculpe. Thomas se giró. Un hombre se había apartado de una de las columnas del vestíbulo. Alto, de complexión atlética, cabello oscuro. Vestía de civil, pero algo en su porte sugería ser militar. La irritación de Thomas aumentó. ¿Otro empleado? ¿Otro problema? El hombre se acercó con paso tranquilo y mesurado. Sus ojos grises estaban fijos en Thomas con una intensidad que hizo que Derek retrocediera medio paso. No pude evitar escuchar su conversación arriba, dijo el hombre. Su voz era tranquila, controlada. Despidieron a un hombre por alimentar a un cachorro hambriento. Thomas sintió que se le erizaba el pelo. ¿Quién demonios eres tú? El hombre ignoró la pregunta. Ese hombre al que despediste es un veterano. De la infantería de marina. Sirvió a su país mientras tú probablemente gastabas el dinero de papá en bebidas alcohólicas. Y le destrozaste la vida porque demostró compasión. La cara de Thomas se sonrojó. Esto no es asunto tuyo. No sé quién eres ni qué crees que estás haciendo, pero tienes que irte antes de que le diga a seguridad que te saque a ti también. El hombre no se movió. Me ocupo de eso. Thomas sacó su teléfono. Una llamada, y seguridad lo sacaría a rastras. Una llamada más, y la policía de Charlotte lo arrestaría por allanamiento y acoso. Thomas tenía abogados, contactos, poder. Pero antes de que pudiera marcar, el hombre habló de nuevo. Me llamo suboficial de primera clase Ryan Cross, de la Armada de los Estados Unidos, Grupo de Guerra Especial Naval 2. Mi identificación militar está en el bolsillo derecho de mi chaqueta. La voy a sacar despacio. Les sugiero que vean lo que les voy a mostrar. La mano de Ryan se dirigió a su bolsillo con deliberado cuidado. Sacó un estuche de cuero para credenciales y lo abrió. Thomas miró fijamente la identificación. El escudo del Águila Real. El sello del Departamento de Defensa. La fotografía del hombre frente a él con uniforme de gala. La banda holográfica de autenticación. Las palabras, Grupo de Guerra Naval Especial 2. Un SEAL de la Marina. Este tipo desconocido en el vestíbulo era un SEAL de la Marina. Derek emitió un leve sonido gutural. Thomas sintió que su confianza flaqueaba y luego se reafirmaba. ¿Y qué? Las credenciales militares no le daban a este hombre autoridad sobre él. Esta era jurisdicción civil. Este era el edificio de Thomas. Este hombre no tenía poder allí. Eso es muy impresionante, dijo Thomas, con la voz llena de sarcasmo. Pero a menos que estés aquí en misión militar oficial, solo eres un civil más. Y ahora mismo, estás invadiendo una propiedad privada. Ryan cerró su estuche de credenciales y lo guardó en su bolsillo. Luego sacó su teléfono. Grabé el incidente arriba, dijo con calma. Tengo un vídeo de ti abusando verbalmente de un veterano discapacitado. Tengo un audio de ti admitiendo que lo despediste por compasión. Tengo pruebas de tu total falta de remordimiento cuando te informaron que tus acciones dañarían a un niño con cáncer. Thomas sintió un vuelco en el estómago. Grabándolo. En su propio edificio. Eso es ilegal, soltó Derek. No se puede grabar a la gente sin consentimiento. La mirada de Ryan se posó en Derek por primera vez. Carolina del Norte es un estado de consentimiento unipartidista. Solo necesito mi consentimiento para grabar una conversación en la que participo o presencio. Y como tu jefe hablaba tan alto que cualquiera cerca lo oía, no tenía ninguna expectativa razonable de privacidad. Volvió a mirar a Thomas. Te voy a ofrecer una opción. Puedes llamar a la empresa administradora del edificio ahora mismo y pedirles que reincorporen a Marcus Webb con su salario retroactivo completo y prestaciones. Puedes disculparte por tu comportamiento. Y puedes dejar que esto termine aquí. Thomas recuperó la voz. ¿Y si no lo hago? Luego envío esta grabación a todos los medios de comunicación de Charlotte. La envío a las redes sociales. La envío a grupos de defensa de veteranos. Y veo cómo se quema la reputación de tu empresa mientras te haces famoso como el director ejecutivo con derecho a todo que arruinó la vida de un veterano discapacitado por un cachorro. La mente de Thomas daba vueltas. Era un farol. Tenía que ser un farol. Aunque la grabación existiera, aunque fuera legal, no importaría. La gente como Thomas no enfrentaba consecuencias reales. El mundo no funcionaba así. Haz lo que puedas,
dijo Thomas con voz fría. Tengo abogados que te enterrarán. Tengo contactos que se asegurarán de que a nadie le importe tu pequeño vídeo. No eres nadie. Soy Thomas Northbridge Jr. Esta es mi ciudad. Ryan asintió lentamente, como si Thomas hubiera confirmado algo. De acuerdo, dijo. Luego sacó su teléfono y empezó a escribir. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Derek. Ryan dijo sin levantar la vista al Charlotte Observer, enviando el vídeo. Y a la filial local de la NBC. Y a la radio pública WFE. Y a una docena de organizaciones de apoyo a veteranos. Debería tomar unos 2 minutos. Thomas se abalanzó, intentando agarrar el teléfono. Fue un instinto estúpido, la reacción de alguien que nunca se había enfrentado a una oposición física real. Ryan se movió. Un paso suave hacia atrás, con una mano guiando la muñeca de Thomas, y de repente Thomas perdió el equilibrio, tropezando. Derek lo atrapó antes de que cayera. El guardia de seguridad que había estado observando desde su puesto estaba en la radio, pidiendo refuerzos de nuevo. Pero Ryan retrocedió un paso, con el teléfono en la mano y los dedos aún en movimiento. Acabas de agredirme, gruñó Thomas. Ese guardia lo vio. Irás a la cárcel. Ryan levantó la vista de su teléfono. Me defendí de tu ataque. El guardia te vio abalanzarte sobre mí. Las cámaras también lo vieron. Pero, por favor, llama a la policía. Me encantaría explicarles por qué me atacaste. El teléfono de Thomas vibró. El de Derek también. Ambos miraron sus pantallas. Una notificación por correo electrónico. De una dirección desconocida. Asunto. Evidencia de abuso corporativo. Ejecutivo de Charlotte despide a veterano discapacitado por ayudar a un cachorro. El correo electrónico contenía un enlace a un archivo de vídeo alojado en un servicio en la nube. Debajo, un mensaje. Este vídeo se publicará en los medios de comunicación en 48 horas a menos que Marcus Webb sea reincorporado con todos los beneficios y el pago retroactivo, y se emita una disculpa pública. Thomas miró a Ryan, pálido de rabia. Esto es chantaje. Ryan negó con la cabeza. Estos son consecuencias. Algo con lo que sospecho que no estás familiarizado. Tienes 48 horas para arreglar esto. Si no lo haces, el mundo sabrá exactamente qué clase de persona eres. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. El guardia de seguridad, confundido y abrumado, no intentó detenerlo. Thomas estaba en el vestíbulo, con Derek a su lado, ambos mirando sus teléfonos. A su alrededor, el edificio vibraba con los sonidos nocturnos, ventilación, tráfico lejano, el suave sonido de las campanas del ascensor. Por primera vez en su vida, Thomas Northbridge Jr. sintió algo desconocido. Algo frío y desagradable. Algo que podría haber sido miedo. Ryan Cross salió de la torre financiera Northbridge en la noche de octubre, con el corazón apenas acelerado a pesar del enfrentamiento. Se había enfrentado a insurgentes armados en combate cuerpo a cuerpo. Le habían disparado, le habían volado por los aires y casi se ahoga. Un director ejecutivo con derecho a todo en una rabieta no se percibía como estrés. Pero estaba furioso. Una ira fría y controlada que se asentó en su pecho como hielo. Había visto a demasiadas buenas personas destruidas por gente como Thomas Northbridge Jr. Gente que ejercía poder sin responsabilidad, que infligía crueldad sin consecuencias, que se movía por el mundo seguros de su invulnerabilidad. Ryan había dedicado su carrera militar a crear consecuencias para quienes se creían intocables. Líderes terroristas que creían estar a salvo en recintos fortificados. Señores de la guerra que creían que sus milicias los hacían invencibles. Piratas que asumían que las aguas internacionales les otorgaban inmunidad. Todos habían aprendido de manera diferente. Ahora Ryan iba a enseñarle la misma lección a Thomas Northbridge Jr. Caminó hacia su coche de alquiler, un sedán anodino aparcado a 2 manzanas. Los SEAL aprendieron a no aparcar nunca demasiado cerca de los objetivos, a mantener la seguridad operativa y a tener siempre una estrategia de salida. Viejas costumbres. Dentro del coche, Ryan sacó su portátil y lo conectó al punto de acceso de su teléfono. Subió el vídeo que había grabado a 3 servicios en la nube distintos, garantizando la redundancia. Luego empezó a recopilar información. Thomas Northbridge Jr., 34 años. Director ejecutivo de Northbridge Capital Management.
Heredó el cargo de su padre hace 5 años. La empresa gestionaba 4.200 millones de dólares en activos. Thomas vivía en un ático en el barrio de South Park, valorado en 6.800 millones de dólares. Conducía un Bentley Continental GT. Formaba parte de la junta directiva de 2 fundaciones benéficas y era fotografiado frecuentemente en eventos de la alta sociedad con varias mujeres rubias, todas ellas ligeramente similares. Ryan investigó más a fondo. Los registros públicos mostraban que Thomas había sido arrestado una vez a los 22 años por conducir bajo los efectos del alcohol, cargos que se retiraron tras la intervención de los abogados de su padre. Había sido mencionado en una demanda por acoso sexual interpuesta por un exempleado hacía 3 años, la cual se resolvió extrajudicialmente mediante un acuerdo de confidencialidad. Los documentos comerciales mostraban que el rendimiento de Northbridge Capital había disminuido constantemente desde que Thomas asumió el control, perdiendo clientes ante la competencia a pesar del mercado alcista general. Una investigación más exhaustiva reveló que Northbridge Capital estaba siendo investigada discretamente por la SEC por posibles violaciones de información privilegiada. Aún no se había publicado nada, pero Ryan sabía cómo navegar por las bases de datos gubernamentales gracias a su formación en inteligencia. La investigación se había abierto hacía 6 meses, desencadenada por patrones de negociación sospechosos en uno de sus fondos gestionados. Ryan se relajó, reconstruyendo el panorama. Thomas Northbridge Jr. era un director ejecutivo fracasado, sostenido por la reputación de su padre y el dinero familiar. Probablemente se sentía inseguro de su desempeño, desesperado por mantener el control y dispuesto a abusar de cualquiera que le recordara su incompetencia. El conserje, Marcus Webb, había representado todo lo que Thomas no era: servicio, sacrificio, humildad, trabajo de verdad. Thomas lo había visto y necesitaba destruirlo, para reafirmar su superioridad sobre alguien considerado inferior por la sociedad. Ryan comprendía la psicología. La había estudiado en el entrenamiento, la había visto en combatientes enemigos, la había reconocido en líderes militares tóxicos. Hombres débiles que necesitaban herir a otros para sentirse fuertes. Pero conocer la psicología no lo hizo aceptable. Lo hizo más despreciable. Ryan buscó la información de Marcus Webb. Le llevó más tiempo. Los registros militares requerían un acceso al que Ryan, técnicamente, no debería haber tenido acceso, pero la comunidad SEAL era muy unida y tenía amigos en el personal. En una hora, tenía el historial de servicio de Marcus. Cabo primero Marcus Webb. 8 años en la Infantería de Marina. 2 despliegues en Afganistán. Corazón púrpura por las heridas recibidas en la provincia de Helmand. Medalla de encomio de la Armada y la Infantería de Marina por su actuación durante un tiroteo donde su equipo de fuego mantuvo una posición contra 50 combatientes talibanes durante 4 horas hasta la llegada de apoyo aéreo. Baja honorable. Baja médica por lesiones. Empleo actual. Servicios de mantenimiento Titán, con un salario de $14 por hora. No reporta otros ingresos. Su hija, Jasmine Webb, de 17 años, fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda hace 14 meses. Gastos médicos superiores a $400.000, la mayoría sin pagar. Su casa está en proceso de ejecución hipotecaria. Su esposa, Rachel Webb, trabaja a tiempo completo en facturación médica. El Marcus Webb de estos archivos era un héroe. Un héroe de verdad, no del tipo de Hollywood. El que había cumplido con su deber bajo fuego, protegido a sus marines, regresado a casa destrozado y seguía adelante a pesar de todo. El que trabajaba en un turno de noche por el salario mínimo para que su hija tuviera seguro, para que su familia pudiera sobrevivir un mes más. Y Thomas Northbridge Jr. lo había destruido por un cachorro. Ryan sintió que su ira se cristalizaba en un propósito. Ya no se trataba de una simple confrontación. Se trataba de un sistema que permitía que gente como Thomas aplastara a gente como Marcus. Se trataba de una sociedad que premiaba la crueldad y castigaba la compasión. Esto ahora era personal. Ryan hizo varias llamadas. Primero, a un exmiembro del equipo que ahora trabajaba como investigador privado en Washington, D.C. Necesitaba información detallada sobre Thomas Northbridge Jr., todo lo que no constara en los registros públicos. Segundo, a un amigo abogado de su ciudad natal, especializado en derecho laboral. Tercero, a un contacto del Charlotte Observer,
un periodista que había escrito favorablemente sobre temas relacionados con los veteranos. Cada llamada fue breve y profesional. Ryan no explicó mucho, solo solicitó información y asistencia. Los SEAL eran buenos creando redes y sabiendo a quién llamar cuando una misión requería experiencia especializada. A las 2 de la mañana, Ryan tenía lo que necesitaba. Un expediente completo sobre Thomas Northbridge Jr., que incluía los detalles de la demanda por acoso resuelta, fotografías de un incidente de novatadas en la universidad que sugería una agresión, y testimonios de exempleados sobre un patrón de comportamiento abusivo. Él también tenía un plan. A las 7 de la mañana, Ryan condujo hasta la dirección que había encontrado para Marcus Webb. La casa estaba en un barrio obrero, con casas pequeñas con cercas de alambre y coches que habían tenido décadas mejores. La casa de Marcus era fácil de identificar. El césped estaba descuidado, no por descuido, sino por falta de tiempo, y el Honda Civic estaba en la entrada, con el maletero aún entreabierto por un pestillo que no cerraba del todo. Ryan aparcó al otro lado de la calle y esperó. El entrenamiento militar le había enseñado a esperar, a observar y a tener paciencia. A las 7:45, se abrió la puerta principal. Salió una mujer, de unos 30 y tantos años, cansada, vestida con uniforme médico. Rachel Webb se dirigía a su turno de día. Se subió a un Toyota Corolla que arrancó al tercer intento y se marchó. Ryan esperó otros 15 minutos. Luego se acercó a la casa y llamó. Marcus respondió tras una larga espera. Tenía peor aspecto que la noche anterior. Ojos hundidos, sin afeitar, pantalones de chándal y una camiseta descolorida de la infantería de marina. Miró a Ryan sin reconocerlo. ¿Puedo ayudarte? La voz de Marcus sonó apagada, derrotada. Señor Webb, me llamo Ryan Cross. Soy un SEAL de la Marina. Anoche estuve en la Torre Northbridge. Vi todo lo que pasó. La expresión de Marcus no cambió. Está bien. Quiero ayudarte a recuperar tu trabajo. Quiero arreglar esto. Por primera vez, algo cruzó el rostro de Marcus. Confusión, quizá. O sospecha. ¿Por qué? Porque lo que te pasó estuvo mal. Porque eres un veterano que merece algo mejor. Porque hombres como Thomas Northbridge Jr. solo se salen con las suyas y nadie los detiene. Marcus negó con la cabeza lentamente. Se acabó. Llamé a un abogado. Dijo que no tengo caso. Trabajo a voluntad, sin contrato. Pueden despedirme por cualquier motivo. Se acabó. Ryan levantó su teléfono. Tengo pruebas en vídeo de Thomas Northbridge admitiendo que te despidió por el incidente del cachorro. Tengo audio de él sin mostrar ningún remordimiento cuando le contaron sobre la condición de tu hija. Tengo un archivo que documenta su patrón de comportamiento abusivo hacia los empleados. Y tengo contactos en los medios de comunicación, el sector jurídico y la comunidad de veteranos que están listos para hacer de esto una historia muy pública. Marcus lo miró fijamente. ¿Por qué harías esto? Ryan lo miró a los ojos. Porque sé lo que es sentirse impotente. Porque pasé mi carrera luchando por personas que no podían luchar por sí mismas. Y porque no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruyen a un buen hombre por hacer lo correcto. Algo se quebró en la expresión de Marcus. Sus ojos se enrojecieron, le tembló la mandíbula y apartó la mirada rápidamente. Cuando habló, su voz era áspera. Mi hija necesita tratamiento. Él seguro. Lo sé, dijo Ryan en voz baja. Lo vamos a arreglar. Pero necesito tu permiso para continuar. Necesito que confíes en mí. Marcus lo miró. Lo estudió. Ryan vio al veterano de combate evaluando, calculando, decidiendo si confiar o no en otro guerrero. Finalmente, Marcus asintió. De acuerdo. ¿Qué necesitas que haga? Thomas Northbridge Jr. no durmió esa noche. Regresó a su ático, se sirvió otro whisky y pasó horas paseándose y repasando el encuentro con el SEAL de la Marina. Al amanecer, se convenció de que había sido un farol, una amenaza vacía de alguien que no entendía cómo funcionaba el mundo. A las 8 de la mañana, llamó a Derek Vance. Necesitaban adelantarse a esto. Necesitaban controlar la narrativa antes de que ese SEAL pudiera hacer algo con su supuesta grabación. Derek llegó al ático en 20 minutos, con el mismo aspecto desvelado que Thomas. Se sentaron en la sala de estar de Thomas, muebles de cuero blanco,
obras de arte originales, ventanales con vistas a la ciudad, y planearon una estrategia. Primera prioridad: desacreditar el vídeo si salía a la luz. Podrían alegar que fue editado, sacado de contexto, que el Seal era un veterano inestable y rencoroso. Thomas contaba con abogados especializados en gestión de reputación y con agencias de relaciones públicas especializadas en crisis que podían manipular cualquier cosa. Segunda prioridad: asegurar que Marcus Webb guardara silencio. Harían que Mantenimiento Titán le obligara a firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de una pequeña indemnización. Si se negaba, lo amenazarían con demandarlo por robo de propiedad de la empresa. El cachorro había estado en las instalaciones de la empresa, lo que técnicamente las convertía en propiedad suya. Tercera prioridad: identificar y aislar al Seal. Derek usaría los contactos de seguridad de Northbridge Capital para averiguarlo todo sobre Ryan Cross, dónde se alojaba, con quién había hablado y qué influencia podían ejercer. Era un buen plan. Un plan minucioso. El tipo de plan que había funcionado antes cuando Thomas tuvo problemas. A las 10 de la mañana, sonó el teléfono de Thomas. Número desconocido. Casi no contesta, pero algo lo hizo contestar. Señor Northbridge, le habla la sargento Melissa Torres, del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg. Le llamo por un incidente ocurrido anoche en su edificio. Thomas sintió una oleada de satisfacción. Por fin. Alguien oficial. Alguien que pudiera arrestar al Seal por acoso y extorsión. Sí, agente. Me alegra que haya llamado. Anoche hubo un incidente con un hombre que me amenazó e intentó chantajearme. Tengo grabaciones de seguridad y testigos. Hubo una pausa. Señor, en realidad llamo por otro asunto. Recibimos una queja de Marcus Webb alegando despido injustificado en represalia por denunciar un animal abandonado. Presentó una denuncia policial formal alegando que usted lo amenazó y usó su influencia para que lo despidieran. La satisfacción de Thomas se desvaneció. ¿Qué? Es absurdo. Lo despidieron por violar la política de la empresa. No hay represalias. El señor Webb ha proporcionado documentación que incluye mensajes de texto y la declaración de un militar que estuvo presente durante el incidente. Tenemos la obligación de investigar quejas de esta naturaleza, especialmente cuando involucran posibles violaciones de la legislación laboral y las protecciones para veteranos. La mano de Thomas se tensó sobre su teléfono. ¿Quién es el testigo? No estoy autorizado a revelar esa información en este momento. Pero me gustaría programar una cita para que usted venga y brinde su declaración sobre el incidente. Haré que mi abogado se ponga en contacto contigo, dijo Thomas fríamente y finalizó la llamada. Inmediatamente llamó a su abogado corporativo, un hombre llamado Richard Hauser, quien cobraba $800 la hora y se ganaba cada centavo solucionando problemas. Richard escuchó la explicación de Thomas, hizo preguntas directas y prometió encargarse de la investigación policial. Pero cuando Thomas colgó, no se sintió tranquilo. Se sintió perseguido. Al mediodía, Derek llamó. Las noticias no eran buenas. Alguien había presentado una queja ante el Departamento de Trabajo de Carolina del Norte alegando violaciones a las leyes de adaptación por discapacidad en el despido de Marcus Webb. La queja citaba la discapacidad de Marcus relacionada con el servicio y afirmaba que el despido era discriminatorio. Thomas golpeó el escritorio con la mano. Esto se estaba intensificando demasiado rápido. Cada hora traía nuevos problemas, nuevas agencias, nuevas amenazas. El Seal, Ryan Cross, estaba claramente detrás, coordinando ataques desde múltiples ángulos. A las 2 de la tarde, el teléfono de Thomas volvió a sonar. Esta vez, era el director ejecutivo de Titan Maintenance Services. El hombre se mostró arrepentido, pero firme. Dada la atención pública que estaba recibiendo la situación, al parecer, se habían publicado publicaciones en redes sociales sobre el incidente y grupos de veteranos se estaban involucrando. Titan suspendía su decisión de despedir a Marcus Webb a la espera de una investigación completa. ¿Qué atención pública?, preguntó Thomas. No ha habido cobertura mediática. Redes sociales, explicó el director ejecutivo de Titan. Alguien había publicado sobre un veterano discapacitado que fue despedido por ayudar a un cachorro. La publicación se había compartido miles de veces. Organizaciones de veteranos llamaban a Titan exigiendo respuestas. La reputación de la empresa estaba en juego.
Thomas finalizó la llamada e inmediatamente buscó en redes sociales. Allí estaba. Una publicación de una cuenta anónima con una foto de perfil genérica. El texto describía el incidente con detalle, mencionaba a Northbridge Capital por su nombre y enlazaba con una petición que exigía la reincorporación de Marcus Webb. La petición tenía 30.000 firmas. ¿Cómo había sucedido esto tan rápido? Thomas revisó los comentarios con el estómago revuelto. La gente estaba furiosa. Lo llamaban monstruo, abusador, todo lo que Marcus le había dicho en su cara. Grupos de veteranos amenazaban con boicots. Los clientes hacían preguntas. Derek llegó de nuevo, convocado por las llamadas cada vez más frenéticas de Thomas. Se reunieron en la oficina de Thomas, intentando contener los daños. Quizás podrían negociar en privado con Marcus, ofrecerle dinero para que se fuera, hacer que esto desapareciera antes de que empeorara. A las 4 de la tarde, el asistente de Thomas llamó a la puerta de su oficina. Había periodistas en el vestíbulo. Querían una declaración sobre el caso de Marcus Webb. Thomas sintió que el pánico le atenazaba el pecho. Esto no podía estar pasando. Él era Thomas Northbridge Jr., controlaba la narrativa. Lo controlaba todo. Pero el control se le escapaba entre los dedos como el agua y no sabía cómo detenerlo. A las 6 de la tarde, el sitio web del Charlotte Observer publicó un artículo. Director ejecutivo de Charlotte acusado de despedir a un veterano discapacitado por rescatar a un cachorro. El artículo detallaba el incidente, citaba a varios defensores de veteranos e incluía la declaración de un SEAL de la Marina que presenció el enfrentamiento. El artículo se volvió viral en una hora. A las 8 de la tarde, los noticieros locales lo cubrían. A las 9 de la noche, era tendencia en Twitter. A las 10 de la noche, el teléfono de Thomas sonaba sin parar. Miembros de la junta directiva, inversores, clientes, todos querían saber qué estaba pasando y qué iba a hacer al respecto. Thomas estaba sentado en su oficina a oscuras. Derek hacía rato que se había ido a casa, y miraba fijamente la pantalla de su ordenador. Cada actualización traía más comentarios, más acciones, más furia dirigida hacia él. Las acciones de su empresa eran privadas, pero su valor seguía siendo importante. Caían a medida que los inversores, nerviosos, cuestionaban la dirección. Su teléfono vibró. Otro número desconocido. Thomas casi no contestó, pero estaba demasiado cansado como para preocuparse. Señor Northbridge, le presento a Ryan Cross. Creo que deberíamos hablar. Thomas sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas algo. No solo lastimaste a Marcus Webb. Lastimaste a su familia. Su hija está luchando contra el cáncer y le quitaste a su padre la posibilidad de pagar el tratamiento. Lo hiciste porque tu ego estaba herido. Porque necesitabas sentirte poderoso. No necesito que me des un sermón, dijo Thomas, pero su voz carecía de convicción. Vas a arreglar esto. Mañana por la mañana, darás una conferencia de prensa. Anunciarás que Marcus Webb ha sido reincorporado con su salario retroactivo completo y sus prestaciones. Crearás un fondo para cubrir los gastos médicos de su hija. Y te disculparás públicamente por tu comportamiento. Thomas se rió con amargura. ¿Y si no lo hago? Y esto empeora. Mucho peor. Tengo más que solo el vídeo de anoche. Tengo documentación de su patrón de abuso hacia los empleados. Tengo el testimonio de la mujer que lo demandó por acoso. Tengo pruebas de irregularidades financieras en su empresa. Y tengo contactos en las fuerzas del orden federales que están muy interesados en su investigación de la SEC. Thomas se quedó frío. ¿Cómo lo sabes? Sé muchas cosas. Sé que ahora mismo tienes miedo. Sé que te preguntas cómo un conserje y un SEAL pudieron derribar a alguien como tú. La respuesta es simple. La gente como tú solo tiene poder mientras nadie te desafíe. Una vez que alguien lo hace, una vez que tu comportamiento se revela, quedas expuesto. Y la exposición es fatal para los depredadores. Thomas no dijo nada. ¿Qué podía decir? Tienes 12 horas, continuó Ryan. Rueda de prensa a las 10 de la mañana. Reincorporación completa. Fondo médico, disculpa pública. O lo libero todo y lo pierdes todo. Tu reputación, tu empresa, tu libertad cuando los investigadores federales descubran lo que yo he descubierto. La línea se cortó. Thomas se sentó en la oscuridad, rodeado de las trampas de la riqueza y el poder que de repente le parecieron vacías,
y se dio cuenta de que había perdido. No gradualmente. No por fracaso empresarial ni mala suerte, sino completa y absolutamente, porque había subestimado a un conserje y a un seal de la Marina que había decidido que su reinado de crueldad había terminado. A medianoche, Thomas llamó a su abogado y le pidió que preparara una declaración. Tenían que organizar una conferencia de prensa. Ryan Cross se encontraba en su habitación de hotel a las 2 de la mañana, 3 días después del enfrentamiento en la Torre Northbridge, revisando su plan operativo. En el escritorio, frente a él, estaba su portátil, abierto con múltiples pestañas, artículos de noticias, análisis de redes sociales, documentos legales y canales de comunicación cifrados. Su teléfono estaba a su lado, con la pantalla oscura, pero con las notificaciones silenciadas. Los SEAL aprendieron a mantenerse conectados incluso durante sus descansos. La campaña mediática superó las expectativas. La historia del veterano de la Marina discapacitado, despedido por ayudar a un cachorro, conmovió al público, en particular a la comunidad de veteranos. La petición para la reincorporación de Marcus Webb ya contaba con más de 200.000 firmas. Los medios locales habían publicado segmentos con entrevistas a otros empleados de Northbridge Capital que habían sufrido el abuso de Thomas. Sus rostros estaban ocultos, pero sus historias eran contundentes. Pero Ryan sabía que la atención de los medios era efímera. La indignación ardía con fuerza y rapidez, y luego pasó a la siguiente controversia. Si quería un cambio duradero, consecuencias reales para Thomas Northbridge Jr., necesitaba algo más que la indignación pública. Necesitaba acciones legales, presión financiera y una rendición de cuentas sistemática. Había pasado las últimas 72 horas construyendo ese marco. Su primera llamada fue a la oficina local del FBI en Charlotte, concretamente a un agente con el que había trabajado durante una investigación conjunta de la Marina y el FBI sobre fraude de contratistas de defensa 3 años antes. Ryan le explicó la situación, centrándose en las posibles violaciones de seguridad y el patrón de abuso laboral que podría constituir un entorno laboral hostil protegido por la ley federal. El agente se mostró interesado y prometió remitir la información a las divisiones correspondientes. En segundo lugar, Ryan se había puesto en contacto con el Colegio de Abogados de Carolina del Norte en relación con el papel de Derek Vance en el acoso. Los abogados tenían obligaciones éticas, y conspirar para violar la legislación laboral podía acarrear sanciones profesionales. El colegio había abierto una investigación. En tercer lugar, Ryan se había puesto en contacto con los principales clientes institucionales de Northbridge Capital a través de canales alternativos, organizaciones de defensa de veteranos que gestionaban fondos de pensiones para exmilitares. Les había proporcionado pruebas del abuso de Thomas a un veterano discapacitado y les había sugerido que reconsideraran su relación de inversión. 2 de ellos ya habían iniciado los trámites para retirar fondos. En cuarto lugar, y lo más importante, Ryan había puesto en contacto a Marcus Webb con un destacado abogado laboral especializado en derechos de veteranos, quien había aceptado llevar el caso pro bono. El abogado había presentado una demanda ante un tribunal federal alegando violaciones de la ley de estadounidenses con discapacidades, ADA, despido injustificado y angustia emocional intencional. La demanda incluía personalmente a Northbridge Capital y a Thomas, solicitando una indemnización por daños y perjuicios y una medida cautelar. Fue una fuerza abrumadora aplicada desde múltiples vectores simultáneamente, una táctica clásica de los SEAL. No le des tiempo al enemigo para adaptarse o responder. Golpea con fuerza. Ataca rápido. Ataca desde direcciones inesperadas. Pero Ryan también sabía que los depredadores heridos eran peligrosos. Thomas Northbridge Jr. estaba acorralado. Su poder se estaba erosionando y su reputación estaba en ruinas. Hombres como él no se quedaban callados. Atacaban. Buscaban venganza. Ryan había previsto esto. Lo había planeado. A las 7 de la mañana, Ryan se dirigió a la dirección que Derek Vance había acordado 3 días antes, un edificio de apartamentos seguro en Dilworth, uno de los barrios más adinerados de Charlotte. El edificio contaba con acceso controlado, cámaras de seguridad y un portero que vigilaba a todos los visitantes. Ryan había alquilado un apartamento amueblado en el 8º piso mediante una sociedad de responsabilidad limitada fantasma, pagando con 6 meses de antelación. Aquí era donde se alojaban Marcus Webb y su familia.
Ryan los había trasladado allí la mañana después de su primera conversación. Marcus se había mostrado reticente. No podía permitirse viviendas de lujo ni aceptar caridad, pero Ryan le había explicado que no era caridad. Era seguridad operativa. Thomas Northbridge Jr. sabía dónde vivía Marcus. Tenía recursos, contactos y una probada disposición a lastimar a quienes se le cruzaran en el camino. La familia de Marcus necesitaba estar en un lugar donde Thomas no pudiera llegar fácilmente. Rachel Webb lo comprendió de inmediato. Había empacado lo esencial para ella, Marcus y Yasmine, quienes habían recibido el alta del hospital 2 días antes tras un ciclo de quimioterapia. Se mudaron al apartamento con gratitud e incredulidad, aún procesando el cambio tan drástico en su situación. Ryan tocó la puerta del apartamento. Marcus abrió, luciendo mejor que días antes, duchado, vestido, con algo de color en la cara. Dormir y estar seguro hicieron maravillas. «Buenos días», dijo Marcus. «Adelante». Rachel preparó café. El apartamento era espacioso, 2 dormitorios, cocina completa y sala de estar con grandes ventanales con vistas a la ciudad. Yasmine dormía en uno de los dormitorios, con sus medicamentos perfectamente alineados en la mesita de noche. Rachel estaba sentada a la mesa de la cocina, con el portátil abierto, trabajando a distancia. Levantó la vista al entrar Ryan y sonrió. «¿Alguna novedad?», preguntó. Ryan aceptó el café que le ofrecieron y se sentó. «Mucho. Thomas Northbridge dará una conferencia de prensa a las 10. Sus abogados se pusieron en contacto anoche. Ofrecen la reincorporación completa con salarios atrasados, cobertura de los gastos médicos de Yasmine hasta $500,000 y una disculpa pública». Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. Eso es todo». Ryan negó con la cabeza. «Es el principio. La conferencia de prensa se centra en controlar los daños. Intenta contener la hemorragia y salvar su reputación. Pero las demandas federales siguen adelante de todas formas. La investigación de la SEC se ha acelerado. Y 2 clientes importantes han retirado $400 millones de Northbridge Capital». Rachel se inclinó hacia adelante. «Así que está funcionando. Él enfrenta las consecuencias». «Consecuencias reales», confirmó Ryan. «Pero también es peligroso ahora mismo. Está desesperado. Sus abogados están tomando las decisiones correctas, pero el propio Thomas es impredecible. Por eso te quedas aquí hasta que esto se resuelva». «¿Cuánto tardará eso?», preguntó Marcus. «Semanas, quizás meses. El proceso legal es lento. Pero la crisis inmediata debería resolverse pronto. Una vez que se celebre la conferencia de prensa, una vez que se haga pública la reincorporación, Thomas pierde su influencia. Cualquier cosa que haga después solo lo empeorará». Marcus se sentó pesadamente. «Todavía no puedo creer que esto esté pasando. Hace 3 días, pensé que mi vida había terminado. Ahora se hace justicia», dijo Ryan en voz baja. «Porque por fin alguien hizo rendir cuentas a un hombre poderoso. Así es como debería funcionar. Así es como debería funcionar siempre». Rachel se acercó a Ryan y le apretó la mano. «Gracias. No sé cómo agradecerte lo que has hecho». Ryan se sintió incómodo con la gratitud. Había hecho lo que debía hacer, lo que cualquiera debería haber hecho. «No necesitas agradecerme. Solo necesitas seguir luchando por tu hija. Eso es lo que importa». Hablaron durante 1 hora más, revisando la logística. Marcus volvería a trabajar en la torre Northbridge la semana siguiente, asignado a diferentes pisos para evitar a Thomas. El fondo médico sería administrado por un tercero para garantizar la total transparencia. El abogado se encargaría de todas las comunicaciones legales, protegiendo a Marcus del contacto directo con Thomas o sus representantes. Ryan salió a las 9, dándose tiempo para llegar al lugar de la conferencia de prensa. No planeaba asistir, mejor permanecer en un segundo plano, una fuerza sin rostro a la que Thomas no pudiera enfrentarse directamente, pero quería estar cerca, para monitorear la situación y responder si las cosas se torcían. La conferencia de prensa se celebró en el salón de un hotel del centro, organizada con prisas, pero con una puesta en escena profesional. Ryan vio la transmisión en vivo desde su coche de alquiler, aparcado a 2 manzanas de distancia. Thomas Northbridge Jr. apareció en cámara con aspecto disminuido. Vestía un traje oscuro,
pero parecía tener una forma distinta a la de días antes. Tenía el rostro demacrado y los ojos ensombrecidos. Derek Vance estaba a su lado, junto con una mujer a quien Ryan reconoció como especialista en relaciones públicas en situaciones de crisis. Thomas leyó una declaración preparada. Su voz era monótona, mecánica. Reconoció que Marcus Webb había sido despedido injustamente. Anunció su reincorporación total y la creación de un fondo médico. Expresó su arrepentimiento por sus acciones y se comprometió a implementar nuevas políticas laborales para prevenir futuros incidentes. Era todo lo que Ryan había exigido. Pero se sentía vacío. Thomas no apartó la vista del papel. No respondió a preguntas. En cuanto terminó la declaración, abandonó el escenario, rodeado de agentes como si fueran agentes del servicio secreto protegiendo a un presidente. Ryan observó las reacciones de los medios en tiempo real. La mayoría de los medios lo presentaron como una victoria para la comunidad de veteranos, un raro ejemplo de responsabilidad por abuso corporativo. Algunos comentaristas señalaron que Thomas se vio obligado a disculparse en lugar de ofrecerlo voluntariamente. Cuestionaron su sinceridad y predijeron que esto no sería el fin de sus problemas. Tenían razón. El teléfono de Ryan vibró. Un mensaje de su contacto en el FBI. La SEC adelantó su cronograma. Anuncio de investigación formal la próxima semana. Gracias por el aviso. Otro rumor. El abogado laboral. Negociaciones de conciliación con Northbridge Capital. Quieren evitar el juicio. Los mantendré informados. Otro. Marcus, vi la conferencia de prensa. ¿De verdad terminó? Ryan escribió su respuesta con cuidado. La crisis inmediata ha terminado. Pero manténganse alerta. Hombres como Thomas no cambian. Simplemente se vuelven más hábiles escondiéndose. Envió el mensaje y luego se recostó en su coche, observando a la gente pasar por las calles del centro. Profesionales de negocios yendo a almorzar, turistas tomando fotos, gente normal viviendo vidas normales, ajenos a la pequeña guerra que acababa de terminar en su ciudad. Ryan pensó en su equipo, que se preparaba para un despliegue al otro lado del mundo. Pensó en la misión que le aguardaba, los objetivos que perseguirían, los enemigos a los que se enfrentarían. Ese era su mundo. Amenazas claras, enemigos definidos, soluciones sencillas. Pero esto, lo que acababa de lograr con Marcus Webb, parecía igualmente importante. Quizás más importante. Porque las amenazas aquí eran insidiosas, sistémicas, arraigadas en la sociedad. Y los enemigos llevaban trajes en lugar de armas, empuñaban dinero en lugar de pistolas. Alguien tuvo que luchar contra ellos también. Ryan arrancó el coche y regresó a su hotel. Tenía 4 días libres antes de tener que volver a la base. 4 días más en Charlotte. Se preguntaba si sería suficiente para garantizar la seguridad de Marcus y su familia. Sospechaba que lo descubriría pronto. Thomas Northbridge Jr. estaba sentado en su ático esa noche, con las cortinas corridas para protegerse de las luces de la ciudad, y sentía la ira hervir en su pecho. La conferencia de prensa había sido humillante. La disculpa forzada le había sabido a veneno. Y saber que un conserje y un seal de la Marina lo habían superado en estrategia lo carcomía como ácido. Derek se sentó frente a él, bebiendo algo, con aspecto casi igual de derrotado. Habían pasado la tarde con abogados, asesores financieros y miembros de la junta directiva. Las noticias eran, en general, malas. Otros 2 clientes importantes estaban retirando fondos. La investigación de la SEC ya era de dominio público, lo que provocaba volatilidad en las acciones de empresas relacionadas. 3 miembros de la junta directiva habían sugerido a Thomas que considerara tomarse una excedencia mientras la empresa se estabilizaba. Una excedencia. De su propia empresa. La empresa que su padre había fundado. Thomas apuró su whisky y se sirvió otro. Derek lo observaba nervioso. Se conocían desde hacía años, habían colaborado en innumerables planes y se habían encubierto mutuamente sus errores. Pero la lealtad de Derek era pragmática, no personal. Si Thomas caía, Derek se distanciaría y salvaría su carrera. Thomas lo entendió. Él habría hecho lo mismo. Pero comprenderlo no lo hizo menos amargo. Tenemos que hacer algo, dijo Thomas finalmente. No podemos aceptarlo. No podemos dejar que ese seal lo destruya todo. Derek se removió incómodo. Los abogados fueron claros.
Cualquier represalia sería catastrófica. Estamos bajo demasiado escrutinio. Los medios están observando. Si vamos tras Marcus Webb o Ryan Cross ahora. No me importa Marcus Webb, interrumpió Thomas. No es nada. Pero Cross. Él es quien orquestó esto. Él es quien tiene que pagar. ¿Cómo? La voz de Derek se elevó levemente. Es un SEAL de la Marina. Tiene recursos, entrenamiento y contactos. ¿Qué crees que podemos hacerle exactamente? Thomas sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Buscamos influencia. Todos tenemos vulnerabilidades. Familia, amigos, reputación. Buscamos hasta encontrar algo, y luego lo usamos. Derek dejó su bebida. Thomas, escúchate. Estás hablando de perseguir a un militar federal. No es una disputa comercial. No es un problema de relaciones públicas. Es potencialmente criminal. Thomas se inclinó hacia adelante. Me chantajeó. Orquestó una campaña mediática para destruir mi reputación. Interfirió en mis relaciones comerciales. ¿Y crees que debería aceptarlo? Te dio una opción, dijo Derek en voz baja. Podrías haber reincorporado a Marcus Webb de inmediato. Podrías haber hecho lo correcto. En cambio, elegiste luchar y perdiste. Ahora debes aceptar la derrota y seguir adelante. Thomas miró fijamente a su director financiero, su supuesto amigo, y vio la distancia que los separaba. Derek estaba abandonando el barco. Calculaba su propia supervivencia. Probablemente ya tenía reclutadores para nuevos puestos, probablemente ya preparándose para testificar contra Thomas si la investigación de la SEC resultaba en cargos. Sal de aquí, dijo Thomas fríamente. Derek parpadeó. ¿Qué? Fuera de mi casa. Estás acabado. Mañana tendré tu carta de renuncia lista. Thomas, sé razonable. Fuera. Thomas arrojó su vaso contra la pared. Se hizo añicos. El whisky se derramó sobre el caro papel pintado y los fragmentos de cristal brillaron en el suelo. Derek se levantó rápidamente, retrocediendo hacia la puerta. Estaba pálido, asustado. Estás cometiendo un error. Estás dejando que la ira te controle. Esto es justo lo que Cross quiere. Que hagas una estupidez. Luego se fue y la puerta del ático se cerró con un fuerte clic. Thomas estaba sentado solo en su sala de estar en ruinas, respirando con dificultad y con las manos temblorosas. Derek tenía razón, reconoció una parte remota de su mente. Esto era estúpido, peligroso, autodestructivo. Pero a Thomas nunca se le había dado bien aceptar la pérdida. Su padre le había enseñado que el mundo pertenecía a quienes estaban dispuestos a tomarlo, que el poder era lo único que importaba. Ceder, aceptar la derrota, no eran opciones. Eran debilidades. Thomas sacó su teléfono y revisó sus contactos. Tenía recursos que Derek desconocía. Conexiones en lugares que la mente suburbana de Derek no podía imaginar. Investigadores privados que no hacían preguntas. Contratistas de seguridad que operaban en zonas grises de la ley. Personas que resolvían problemas por un precio. Llamó. La voz que contestó fue neutral y profesional. Thomas le explicó lo que necesitaba. Información completa sobre Ryan Cross. Todo. Familia, finanzas, relaciones, incidentes pasados, cualquier cosa que pudiera usarse como ventaja o para obtener exposición. La voz citó un precio. Thomas aceptó sin dudarlo. El dinero era solo dinero. El orgullo lo era todo. La llamada terminó con una promesa, 24 horas para obtener los resultados preliminares. Thomas se recostó, sintiendo que recuperaba el equilibrio. Esto no había terminado. Había sido superado en las primeras jugadas, pero la partida era más larga de lo que Ryan Cross creía. Thomas había sobrevivido en el despiadado mundo de las finanzas durante años. Sabía luchar. Sabía cómo herir a quienes lo herían. Ryan Cross cometió un error al enfrentarse a Thomas Northbridge Jr. Se había creado un enemigo con recursos y motivación. Y ahora Thomas tenía algo en lo que concentrar su ira. Un objetivo para su necesidad de reafirmar su dominio. Mañana, la investigación daría resultados. Entonces Thomas decidiría cómo proceder. Cómo herir al SEAL sin dejar huellas. Cómo hacer que se arrepintiera de haber entrado en ese vestíbulo. Thomas se sirvió otro whisky, pasó por encima de los cristales rotos y contempló la ciudad desde la ventana. En algún lugar, Ryan Cross creyó haber ganado.
Creyó haber cabalgado hacia el atardecer, héroe de su propia historia. No tenía idea de lo que venía. El teléfono de Ryan sonó a las 6 de la mañana del cuarto día. Contestó de inmediato. Los SEAL aprendieron a despertarse al instante, completamente alerta, sin importar la hora. Era su contacto del FBI. Tienes que ver esto. Ryan abrió el enlace que le envió el agente. Un reportaje de noticias locales de la noche anterior. Thomas Northbridge Jr. había sido arrestado a las 3 de la madrugada, sacado de su ático por agentes federales. Los cargos eran tráfico de información privilegiada, fraude de valores y obstrucción a la justicia. La investigación de la SEC se había acelerado drásticamente, y la fiscalía había decidido que Thomas corría el riesgo de fuga debido a su patrimonio privado y sus cuentas bancarias en el extranjero. Ryan se incorporó en la cama, procesando la situación. Esto había avanzado más rápido de lo que esperaba. El FBI debía de haber encontrado algo significativo, algo que justificaba una acción inmediata en lugar de la lentitud habitual de un caso de guante blanco. Su información nos ayudó, dijo el agente. Cuando empezamos a investigar los patrones de operaciones de Northbridge Capital, descubrimos una red de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Thomas llevaba 3 años dirigiendo una trama de tráfico de información privilegiada, utilizando información confidencial de clientes para realizar operaciones personales. El fraude total se estima en $40 millones. Ryan sintió una satisfacción sombría. Thomas Northbridge Jr. no solo había sido un abusador, había sido un criminal. Y ahora enfrentaría las consecuencias de ambas cosas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ryan. La lectura de cargos será esta tarde. Dadas las pruebas, la fiscalía solicita que no se le conceda fianza. Si lo consigue, Thomas permanecerá en prisión preventiva hasta el juicio. Y con la atención mediática que ha generado el caso de Marcus Webb, esto cobra gran relevancia. La Fiscalía Federal quiere dar ejemplo. Bien, dijo Ryan simplemente. Después de la llamada, Ryan se vistió y se dirigió al apartamento seguro donde se alojaban Marcus y su familia. Merecían escuchar las noticias directamente, no por televisión. Marcus abrió la puerta ya despierto. Había visto las noticias. Se quedó en el umbral, con una expresión compleja. Alivio, incredulidad y algo que podría haber sido preocupación. ¿De verdad se acabó?, preguntó Marcus por segunda vez en tantos días. La amenaza inmediata ha terminado, confirmó Ryan. Thomas Northbridge enfrenta cargos federales que probablemente le acarrearán años de prisión. Northbridge Capital está en crisis. La junta directiva ha decidido destituirlo como director ejecutivo. Los clientes huyen y la empresa podría no sobrevivir. Ya no puede hacerte daño. Ya no puede hacerle daño a nadie. Rachel apareció detrás de Marcus, abrazando a su esposo por la cintura. Lloraba, pero su expresión era feroz, triunfante. Bien. Se lo merecía. Todo lo que hizo, todo lo que fue, finalmente le pasó factura. Ryan asintió. El sistema no siempre funciona. Pero a veces, cuando se aplica suficiente presión, cuando se ilumina la oscuridad, funciona. ¿Y tú?, preguntó Marcus. Te van a desplegar pronto, ¿verdad? 2 días, confirmó Ryan. Ya casi se me acaban las vacaciones. Gracias, dijo Marcus con voz ronca. Gracias por todo. No tenías que ayudarnos. No tenías que arriesgar tu tiempo ni tu reputación. Pero lo hiciste, y cambiaste nuestras vidas. Ryan volvió a sentirse incómodo con la gratitud. Hice lo que cualquiera debería haber hecho. Pero nadie más lo hizo, dijo Rachel en voz baja. Todos vieron lo que Thomas hacía. Todos sabían que era cruel, abusivo y corrupto. Pero nadie intervino. No hasta que tú. Se quedaron en la puerta un buen rato. 3 personas de diferentes orígenes, conectadas por las circunstancias y un compromiso compartido con la justicia. Entonces Marcus extendió la mano y Ryan la estrechó. Un apretón de manos entre veteranos, un intercambio de respeto y reconocimiento. Ryan salió del apartamento y regresó a su hotel. Tenía llamadas que hacer, cabos sueltos que atar. El abogado laboral necesitaba estar al tanto. La demanda seguiría adelante, aunque era probable que se llegara a un acuerdo ahora que la exposición criminal de Thomas era pública. Era necesario agradecer a las organizaciones de veteranos su apoyo. Los periodistas que habían cubierto la historia necesitaban un contexto final.
Al mediodía, Ryan había completado su lista de verificación. La misión prácticamente había terminado. Marcus Webb había recuperado su trabajo, la atención médica de su hija estaba garantizada y Thomas Northbridge Jr. enfrentaba las consecuencias de años de crueldad y criminalidad. Ryan debería haber sentido satisfacción. Debería haber sentido esa sensación de plenitud que brinda una operación exitosa. En cambio, se sentía inquieto, porque sabía que la victoria era temporal. Sabía que por cada Thomas Northbridge derribado, una docena más operaba con impunidad. Sabía que el sistema que había permitido a Thomas prosperar durante tanto tiempo permanecía fundamentalmente inalterado. Pero entonces su teléfono vibró con un mensaje de Marcus, y Ryan lo abrió para encontrar una foto. Jasmine Webb, delgada y pálida por la quimioterapia, pero sonriente, sostenía al cachorro de pastor alemán que lo había empezado todo. El cachorro también se veía más sano, limpio, acicalado, con un collar nuevo. El pie de foto decía: se llama Ope. Jasmine le puso el nombre. Gracias por devolvernos a ambos. Ryan contempló la foto un buen rato. Luego la guardó en la biblioteca de fotos de su teléfono. Guardó el dispositivo y salió a caminar por las calles de Charlotte una última vez antes de su despliegue. Quizás no había cambiado el sistema, pero sí había cambiado la trayectoria de una familia. Le había mostrado a una niña que, a veces, cuando las cosas parecían más difíciles, alguien daba un paso al frente. Alguien luchaba. Alguien se preocupaba. Eso fue suficiente. Eso tenía que ser suficiente. La lectura de cargos de Thomas Northbridge Jr. se celebró en el Juzgado Federal del Centro a las 2 de la tarde. Ryan no asistió. Mejor no involucrarse ahora que los fiscales federales habían asumido el control, pero siguió el proceso a través de la cobertura mediática. Thomas apareció con un mono naranja, con las manos esposadas, sin parecerse en nada al arrogante director ejecutivo que había empujado el carrito de un conserje 4 días antes. Sus abogados solicitaron la libertad bajo fianza, alegando sus vínculos con la comunidad, su falta de antecedentes penales y su cooperación con los investigadores. El fiscal contraatacó con pruebas de bienes ocultos, cuentas en el extranjero y comunicaciones que sugerían que Thomas planeaba huir del país si la investigación se intensificaba. El juez denegó la libertad bajo fianza. Thomas Northbridge Jr. permanecería bajo custodia federal en espera de juicio. La sala del tribunal estalló en susurros. Las cámaras de los medios de comunicación captaron el rostro de Thomas al recibir la decisión. Conmoción, incredulidad, rabia, y luego algo que podría haber sido miedo. Fue escoltado por alguaciles federales, todavía encadenado, y desapareció en el sistema que le había parecido tan lejano de su vida privilegiada. Afuera del juzgado, Marcus Webb se encontraba con Rachel y su abogado, rodeado de periodistas. Marcus leyó una breve declaración agradeciendo a todos los que habían apoyado a su familia, reconociendo al militar que se alzó cuando otros guardaron silencio y expresando su esperanza de que las empresas estadounidenses aprendieran de este incidente. No nombró a Ryan, respetando su solicitud de privacidad. Pero el mensaje era claro. La valentía de una persona había iniciado una reacción en cadena que terminó con un hombre poderoso esposado. Esa noche, la cobertura informativa fue exhaustiva. Todas las cadenas emitieron segmentos sobre la caída del poder de Thomas Northbridge. Los analistas hablaron de las acusaciones de tráfico de información privilegiada, el fraude bursátil y la obstrucción a la justicia. Pero también hablaron del incidente de Marcus Webb, el cachorro y el abuso de poder que había atraído la atención pública hacia Northbridge en primer lugar. Algunos comentaristas señalaron que sin la historia viral de un veterano discapacitado despedido por ayudar a un perro, la investigación federal podría haber avanzado con lentitud y discreción, posiblemente permitiendo que Thomas ocultara pruebas o huyera. La presión pública lo aceleró todo y obligó a los fiscales a actuar con decisión. Un reportero lo expresó a la perfección. A veces la justicia requiere una chispa. Alguien dispuesto a alzar la voz, a iluminar la oscuridad. En este caso, esa chispa provino de un seal anónimo de la Marina que vio el mal y se negó a mirar hacia otro lado. Ryan observaba desde su habitación de hotel, cerveza en mano, y sintió esa extraña sensación de plenitud que lo invadía. No satisfacción, el precio había sido demasiado alto para la familia de Marcus. Pero plenitud. Cierre. La certeza de haber cumplido su propósito.
Thomas Northbridge Jr. pasaría años en prisión si fuera declarado culpable. Su empresa quebraría, su patrimonio sería confiscado y su reputación quedaría destruida. No por un solo incidente de crueldad, sino porque ese incidente dio inicio a una investigación que destapó años de criminalidad. A veces los abusadores se salían con la suya. A veces los poderosos aplastaban a los débiles sin sufrir consecuencias. Pero a veces, alguien se defendía. Y toda la estructura podrida se derrumbaba. Ryan terminó su cerveza, empacó sus maletas y se preparó para el vuelo de regreso a Virginia Beach a la mañana siguiente. De vuelta a su equipo, a su despliegue, a su guerra. Pero esto también había sido una guerra. Campo de batalla diferente, tácticas diferentes. La misma verdad fundamental. El mal floreció cuando la gente buena no hizo nada. Ryan Cross había hecho algo. Y la hija de Marcus Webb estaba viva gracias a ello. Esa era toda la victoria que necesitaba. 6 semanas después, Ryan Cross se encontraba en la cubierta de un barco en el Océano Pacífico, en un lugar que no podía revelar, preparándose para una operación de la que no podía hablar. Su equipo lo rodeaba, compañeros de armas, hombres que le confiarían sus vidas y por quienes moriría para proteger. Este era su mundo, el que tenía sentido, donde los enemigos eran claros y los objetivos definidos. Pero su teléfono, guardado en su casillero personal, contenía mensajes que lo conectaban con otro mundo. Un mundo civil que había tocado y transformado brevemente. Marcus Webb enviaba actualizaciones semanales. El cáncer de Yasmine estaba en remisión. El fondo médico había cubierto su tratamiento por completo, eliminando la carga financiera que casi destruyó a la familia. Marcus había sido ascendido a un puesto de supervisión en Titan Maintenance, donde supervisaba las operaciones de limpieza en varios edificios. Rachel había podido reducir sus horas, pasando más tiempo con Yasmine durante su recuperación. La cachorrita, Ope, se había convertido en una perrita sana. Ella y Yasmine eran inseparables. Thomas Northbridge Jr. se declaró culpable de todos los cargos como parte de un acuerdo con la fiscalía. Fue sentenciado a 12 años de prisión federal y se le ordenó pagar una indemnización de $40 millones. Northbridge Capital fue disuelta y sus activos liquidados para compensar a los clientes defraudados. Derek Vance testificó contra Thomas a cambio de inmunidad y luego abandonó Charlotte discretamente para reconstruir su carrera en otro lugar. El sistema había funcionado. Lentamente, de forma imperfecta, pero había funcionado. Ryan no se atribuyó el mérito. Había sido un catalizador entre muchos, los periodistas que cubrieron la historia, las organizaciones de veteranos que presionaron, los fiscales que presentaron cargos, el propio Marcus por tener el coraje de alzar la voz. Pero él había sido la chispa. El que decidió que esta injusticia en particular no se toleraría. Y esa decisión había cambiado vidas. Ryan había visitado a la familia de Marcus por última vez antes de partir. Lo invitaron a cenar, una comida sencilla en su pequeña casa. Yasmine ya tenía fuerzas para sentarse a la mesa y Ope se acurrucaba a sus pies. Había sido incómodo, como siempre le incomodaba la gratitud a Ryan. Le habían dado las gracias repetidamente, le habían ofrecido pagarle de alguna manera. Le habían preguntado cómo podían saldar la deuda que creían tener. Ryan los detuvo. No hay deuda. Sobreviviste a algo terrible y saliste adelante. Eso es lo que importa. Pero tú lo hiciste posible, insistió Rachel. Sin ti. Sin mí. Alguien más habría intervenido con el tiempo. Ryan había mentido. Porque la verdad era más oscura. Sin él, la familia de Marcus habría quedado destruida. Yasmine habría perdido su tratamiento. Marcus se habría sumido en la desesperación. Thomas Northbridge habría continuado su reinado de crueldad hasta que se extralimitó contra alguien con más poder. Pero decir eso los habría hecho sentir más endeudados, y Ryan no quería deudas. Quería que vivieran, que prosperaran, que fueran las buenas personas que ya eran. Yasmine le preguntó por qué los había ayudado. Lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento durante 17 años y le hizo la pregunta que los adultos eran demasiado educados para expresar. Ryan había pensado detenidamente su respuesta. Porque creo que el propósito de la fuerza es proteger a quienes la necesitan. Tengo entrenamiento, recursos y experiencia. Tu padre no tenía nada de eso en ese momento. Así que usé lo que tenía para equilibrar la balanza. Pero no era necesario.
había dicho Yasmín. No, Ryan había aceptado. Yo lo decidí. Por eso importa. Antes de irse, Marcus lo acompañó hasta su coche. Se quedaron en la entrada bajo un cielo despejado de octubre, dos veteranos de diferentes ramas y guerras, unidos por valores compartidos. Espero que estés a salvo ahí fuera, había dicho Marcus. Hagas lo que hagas, vayas donde vayas. Ryan asintió. Espero que tú y tu familia estén a salvo aquí. Y espero que recuerdes que no estás indefenso. Nunca lo estuviste. Solo necesitabas que alguien creyera en ti por un momento. Nos diste más que un momento, había dicho Marcus. Nos devolviste la vida. Se dieron la mano por última vez. Luego, Ryan se marchó, dejando atrás su ciudad natal y a la familia que había salvado, rumbo a la guerra que les aguardaba al otro lado del océano. Ahora, de pie en la cubierta del barco, Ryan pensaba en la justicia, en el poder, en la responsabilidad que ambos conllevaban. Se unió a la Marina para servir a su país. Pero servir significaba más que matar enemigos y completar misiones. Significaba defender los valores que había jurado proteger: la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. No eran solo palabras. Eran principios por los que valía la pena luchar, por los que valía la pena arriesgarlo todo. Marcus Webb encarnaba esos principios. Un hombre que sirvió a su país, realizó un trabajo servil sin quejarse, mostró compasión por un animal indefenso y amó a su familia con tanta fiereza que lo sacrificó todo por la supervivencia de su hija. Thomas Northbridge Jr. había representado su opuesto: la crueldad, la explotación, el abuso de poder para obtener satisfacciones insignificantes. El enfrentamiento entre ellos había sido inevitable. Y Ryan había sido el punto de apoyo, el punto donde el poder se equilibraba con la impotencia y cambiaba el resultado. Lo haría de nuevo. Lo haría 1000 veces. Porque eso era el servicio. No solo luchar contra enemigos extranjeros, sino combatir la injusticia donde quiera que apareciera. No solo proteger vidas estadounidenses en el extranjero, sino proteger los valores estadounidenses en casa. El sistema no siempre funcionó. Pero cuando las personas buenas se negaron a mirar hacia otro lado, cuando usaron todo el poder que poseían para defender a quienes no podían defenderse, a veces el sistema pudo funcionar. A veces la justicia prevaleció. A veces los monstruos enfrentaban consecuencias. A veces los buenos ganaban. En un mundo donde el poder protege al poder, a veces la justicia requiere de alguien dispuesto a ponerse de pie. Alguien dispuesto a arriesgar la comodidad y la seguridad para luchar por lo correcto. Alguien dispuesto a decir basta. Marcus Webb era esa persona que alimentó a un cachorro hambriento a pesar de saber que podría costarle el trabajo. Prefirió la compasión a la seguridad. Ryan Cross fue esa persona que intervino para proteger a un veterano oprimido por un sistema diseñado para favorecer a los poderosos. Prefirió la justicia al anonimato. Tú también puedes ser esa persona. Cuando veas crueldad, alza la voz. Cuando presencies una injusticia, actúa. Cuando personas poderosas abusen de quienes tienen menos poder, sé quien diga que es inaceptable. Documentalo, denúncialo, sácalo a la luz. El mundo cambia con cada intervención. Una persona que decide no tolerar el mal. Un acto de valentía que inspira a otros. Si esta historia te conmovió, compártela. Si conoces a alguien que sufre injusticia, sé su voz. Y siempre, siempre protege a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Porque los poderosos no son intocables cuando la persona adecuada los observa. Y a veces, esa persona adecuada eres tú. En algún lugar del Océano Pacífico, un SEAL de la Marina se prepara para otra misión. En Charlotte, Carolina del Norte, un veterano de la Marina observa a su hija jugar con un cachorro de pastor alemán llamado Ope. Y en una prisión federal, un exdirector ejecutivo comienza a comprender las consecuencias de la crueldad. El mundo es un poco más justo esta noche. No porque los sistemas sean perfectos, sino porque la gente eligió ser valiente. Eligió contraatacar. Eligió plantar cara cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Hasta la próxima. Recuerden, la justicia no se logra por casualidad. Se logra porque alguien la hace posible. Alguien como tú. Alguien como Marcus Webb. Alguien como Ryan Cross. Sé ese alguien. Hasta la próxima. Recuerda, los poderosos no son intocables cuando la persona adecuada los observa. Y esa persona podría ser tú.